Uxue quiere un suspenso. Bai? Bai? Ya está. Bat, bi, bat, bi. Hola, 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 hola. Bai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, egun on guztioi. Plenoa hasi baino den, hainbat akziodunen batzar orokor egingo ditugu, eta daukazuten paperaren urrenkeraren arabera, denik eta behin Anoeta kiroldegiarekin hasiko ginateke, eta eguneko gai zerrendaren arabera, 2018ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu daburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onarpenera jarriko genuke, horren aldeko botuak, hau batez, eta hurrengo puntua izango ditzateke erabaki hau jasotzen duen unanimidad, bai. Berandu xego altzatu dute, baino. Ez? Abstención. Bade. Bueno, orain akta onartuko genuke erabaki hau jasotzen duena. Aktaren aldeko botuak, hau bai, hau batez. Hurrengoa izango ditzateke Compañía del Tranvía de San Sebastián, Sociedad Anónima, eta hemen gai zerrendan baita ere abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu arruntak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea izango ditzateke. Honen aldeko botuak, hau ere hau batez, bigarrena izango ditzateke galderak konpensatzeko ekarpena onartzea, horren aldeko botuak, hau ere hau batez, eta azkenik erabaki hauek jasoko dituzkeen akta onartzea, aldeko botuak, hau batez. Hurrengo akziodunen batzarra Eguzkiza Sociedad Anónima elkarteari dagokiona ditzateke, eta denengo puntua, 2018ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu daburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, honen aldeko botuak, hau batez, eta erabaki hau jasotzen duen bilkurako akta onartzea, aldeko botuak, hau ere, hau batez. Hurrengoa, Fomento de San Sebastián, Sociedad Anónima, eta hemen denengo puntua, 2018ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu arruntak kudeaketa txosten eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea legokioke, horren aldeko botuak, hau batez, bigarrena galera konpensatzeko ekarpena, honen aldeko botuak, hau batez, eta hirugarrena erabakiok jasotzen dituen akta onartzea, aldeko botuak, hau batez. Hurrengoa, Donostia Turismo elkarteari dagokiona da, lehen puntuan baita ere 2018ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu daburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, honen aldeko botuak, hau batez, bigarrena galderak konpensatzeko ekarpena, honen aldeko botuak, hau batez, eta hirugarrena bilkuraren akta onartzea. Aldeko botuak, hau batez. Eta azkena izango ditzateke Servicios Funerarios Donostia, San Sebastián, Sociedad Anónima, hemen ere lehen puntua 2018ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu daburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, honen aldeko botuak, hau batez, eta bigarrena bilkurako akta onartzea, honen aldeko botuak, hau ere, hau batez, eta honen bestez, amaitu dugu gaurkoan ospatzekoak ziren akziodunen batzar orokorrekin, eta plenoari hasiera emateko prest egongo ginateke. Esan, EH Bildu taldeak bi interpelazio aurkeztu dituela epez kanpo, eta pleno honetan aztertuak izan daitezen, eta orduan orain dagokiona da, hain zuzen ere, interpelazio hauek premiazkotasuna duten edo ez erabakitzea, eta beraz, premiazkotasuna, ez dakit banan egin beharko dira, idazkari jauna, ez? Denik eta behin, eta uste eta erregistroko ordenaren arabera Bellas Arteseri dagokiona da denengoa, horren inguruan premiazkotasunari buruzko interbentzioa, baden txandan Bilduk egingo duke. Bai, eskerrik asko, egunon. Bellas Artes, lehenengoa zen Bellas Artes.
Vale. Bueno, hemos podido conocer recientemente cómo a través del órgano adscrito a la UNESCO, el Comité de ICOMOS, el Comité Científico Internacional de Patrimonio del siglo XX, con posterioridad al plazo de presentación de las iniciativas, ha lanzado la alerta internacional por la situación en que se encuentra el Palacio de Bellas Artes. La cuestión, por tanto, es importante. Estamos ante nada menos que un lanzamiento de una alerta internacional por la situación en la que se encuentra un elemento patrimonial importante en nuestra ciudad, cuál es el Palacio de Bellas Artes. No se ha podido presentar la iniciativa con anterioridad porque efectivamente se ha conocido con posterioridad al plazo de finalización de la presentación de las iniciativas y además nos encontramos ante el último pleno de la legislatura, con lo cual nos podemos encontrar en una situación donde efectivamente empieza a surtir efectos esta alerta internacional en el periodo después de plenos. No cabe aquí decir que esta cuestión no se va a tratar en este pleno, sino que se va a tratar en el pleno siguiente. El Comité Científico Internacional de Patrimonio lo que propone es precisamente la adopción urgente de unas medidas que protejan de forma legal y de facto precisamente este elemento patrimonial. Ante los riesgos que presenta la continuación en el estado actual sin tomar ninguna medida es por lo que nos hemos visto obligados a presentar esta interpelación con carácter urgente. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Irakurrita bi interpelazioak, eta gure taldeak beste batzuetan egin ohi duen bezala errespetatuko du talde proposatzailearen borondatea. Hau da, uste dugu jada baloratu duela bere beharrezkotasuna, eta orduan guk ez gera oztopo izango gai hau tratatzeko udalbatzan. Eskerrik asko. Talde Popularrak. Buenos días. Nosotros nos vamos a abstener porque al final depende del equipo de gobierno si tiene voluntad de debatir esta interpelación en el Pleno. Talde sozialistak, ez du hitz egingo, nik hitz egingo dut talde jeltzadearen posizioa adierazteko, guk ez dugu premiazkotasunaren arrazoia ikusten, bi arrazoiegatik. Lehenengoa, alertaren berri, etzan atzo jakin, baizik eta askoz denago, eta gaiaren premiazkotasuna adakoa badin bazan, bozeramade batzordeak izan ditugu gaia mahai gaineratzeko, eta baita ere, atzo etzen beste egun batetan, inkluso komisio bat deitzeko saioa egin ziteken, baina zuzenean plenora etorri nahi izan da egun batetik bestera, eta guri iruditzen zaigu hori ez da modua. Eta edozein kasutan plenorik ez badin badago, hemendik legealdi bukaeraraino, horrek ez du esan nahi, gai hau aztertu nahi izan ezkero batzorde bidez egin ez daitekeenik, hemendik maiatzaren 26-era daukagun tarte horretan, eta izatekotan hori izan beharko ditzateke da bidea. Azalpen hauek amaituta, orain bozkatu egingo genuke, beraz, eguneko gai zerrendan sartzea baia da ez, sartzearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da sartzen, eta orain aztertuko genuke, EH Bildu taldeak aurkeztutako bigarren interpelazioari buruzko premiazkotasunaren gaia. EH Bilduren txanda. Eskerrik asko. Bueno, en esta ocasión también nos encontramos, antes hablamos de patrimonio arquitectónico, ahora hablamos de patrimonio verde, patrimonio natural. Es precisamente recientemente, muy recientemente y con posterioridad al plazo de presentación de iniciativas, hemos conocido la decisión, el pronunciamiento de la mayoría del Pleno del Parlamento Vasco con respecto a los viveros, a la parcela municipal de viveros de Ulia. Entre otras cosas, en dicho pronunciamiento de la mayoría del Pleno del Parlamento Vasco, lo que se pide al Ayuntamiento, se insta al Ayuntamiento de Donostia a no desarrollar ningún proyecto urbanístico en el Parque de Viveros de Ulia que no respete los valores culturales del patrimonio existente y que no cuente con el acuerdo del movimiento asociativo y vecinal involucrado hasta la fecha en su mantenimiento y conservación. Y digo esto y cito esto porque han sido nada menos que más de 6.000 las firmas, las peticiones para consolidar urbanísticamente el uso de parque, que no urbanísticamente, que han sido remitidas a la alcaldía y que hasta la fecha no han sido contestadas. 6.000 peticiones, más de 6.000 peticiones de ciudadanos han hecho esa petición a la alcaldía y no ha sido contestada. Y por otra parte, además, cuenta con el apoyo de distintos, un grupo nutrido de arquitectos. Cíñase a explicar por qué es urgente. Eso estoy intentando hacer, si usted me deja.
y a su vez un grupo nutrido de arquitectos, entre los cuales está el director de la Escuela de Arquitectura, que precisamente resalta los valores de esta parcela. Sabiendo que se está realizando distintas actuaciones por parte del Gobierno municipal con relación al posible uso a dar esta parcela, es por lo que consideramos urgente que se den las explicaciones oportunas por parte del alcalde en esta legislatura con respecto a precisamente lo que va a pasar con la parcela de Viveros de Ulia. Por eso hemos considerado necesario y urgente presentar esta interpelación que esperemos que en aras a esa publicidad y transparencia de la que tanto se habla tengan todos a bien aceptar. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Bai, kasu honetan ere, eta leheno eman ditudan arrazoi berengatik, guk baiezkoa emango diogu premiazkotasunari. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Lehen esan dugun bezala, gobernua erabakiko du hemen eztabaidatuko dena dela ez. Orduan, abstenituko egongo da. Nere aldetik, talde sozialistak ez du hitz egingo, bakarrik aipatzea premiazkotasunari dagokion balorazio egiten nahi gera da, eta guk ez dugu ikusten inondik inora interpretazio honen premiazkotasuna nun dagoen. Porque al fin y al cabo las decisiones que haya que adoptar en su caso con respecto a esta parcela tendrán que adoptarse, entre otras cosas, con decisiones de este propio pleno. Luego no entendemos el motivo de la urgencia de esta interpelación en este momento. Y por una aclaración, simplemente porque el portavoz de H. Bildu lo ha citado, las firmas a las que se refieren van dirigidas al Partido Nacionalista Vasco, no al alcalde. Pero bueno, hecha esa precisión, y entonces el Partido Nacionalista Vasco sabrá lo que tiene que hacer. Pero hecha esa precisión, procedemos a la votación. Interpelazioa premiazkotasunez tratatzearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta beraz, eguneko gai zerrendari ekingo genioke, bertan jasotzen diran puntuen arabera, lehenengo puntutik hasita, izango genuke aktaren onarpena, hain zuzen martxoaren 22an ospatutako sesioaren akta. 2009ko martxoaren 22an izandako bileraren akta onartzea ontzat jozgero. Aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 22 de marzo del 2019. Erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. 7 de abril de 2019 el Ayuntamiento. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. De la aprobación en la pasada Junta de Portavoces de 15 de abril de una declaración institucional presentada por el Grupo Irabasí sobre emergencia climática. Fue aprobado el punto número 2 por unanimidad. Y otra declaración institucional, asimismo presentada por el Grupo Irabasí sobre el 14 de abril, proclamación de la Segunda República, votada asimismo por puntos. El segundo punto fue aprobado por unanimidad. Vale, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarrengo puntua. Espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintzea defenda dezala Donostiako udalak ustez hartu zuen erabaki bat, hain zuzen ere MZ.10 Bazozabal hirigintza esparruari dagokion Donostiako hiri antolamenduko plan partzialaren behin-behineko onarpen ez egitea. Tutako ebazpena erabaki. Remisión de expediente y encargo de la Dirección Jurídica de la Defensa de la desestimación presunta del Ayuntamiento de San Sebastián a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Ámbito Urbanístico MZ.10 Basozábal. Del Plan Parcial del Ámbito Urbanístico MZ10 Basozábal. Se propone la ratificación de resolución de alcaldía de 22 de febrero de 2019 que remitía o resolvía remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el expediente administrativo, encomendando a la Dirección Jurídica a la Defensa. Puntu hau zuzenean bozketara jartzea erabaki genuen bozeramaile batzordean, beraz bozkatu egingo dugu, aldeko botuak. Hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. In.05 Mons G00 Lursaia Santu Guztien Eliza eremuko hiri antolamendurako plan orokorraren
aldaketa puntuari behin-behineko onarpena ematea. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, ámbito urbanístico IN.05, Mons Parcela G00, Iglesia de Todos los Santos. Bi, EAEko lurraldearen antolamendurako batzordeari bidaltzea espedientea bere txostena egin dezan ark. Eta 3, behin betiko onarpenerako dokumentu berri bat aurkeztu beharko da, bertan genero ebaluazioa EAEko lurraldearen antolamenduaren batzordeak esandakoa jasoko da, eta baita ere udal txosten ezberdinak ezarritako baldintzak ere. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, ámbito urbanístico IN05, Mons, Parcela G00 y Iglesia de Todos los Santos. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter provisional la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico IN05, Mons, Parcela G00 y Iglesia de Todos los Santos. 2. Remitir el expediente a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 3. Y último, se presentará un documento de aprobación definitiva que recoja la evaluación de género, el contenido de lo dispuesto por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y las condiciones marcadas en los distintos informes municipales. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, eztabaidari ekingo diogu, beraz denik hitza delegatuak izango duke. Bai. Buenos días. Brevemente, como se ha señalado, el 25 de octubre de 2018 aprobamos inicialmente la modificación del Plan General referida a este ámbito, la Iglesia de Todos los Santos, una iglesia que, como conocen, está en Inchaurrondo, en el barrio de Inchaurrondo, lleva mucho tiempo sin ser utilizada y sin tener el uso para el que fue inicialmente concebida, que es obviamente el servicio religioso, y se plantea la posibilidad, o se nos ha planteado la posibilidad de modificar este ámbito y llevar a él o poder hacer en él una residencia para personas mayores de aproximadamente unas 140 plazas. Entendemos que es un uso adecuado, sabemos que en el territorio y más en los próximos años, por la pirámide poblacional que tenemos, este va a ser un equipamiento adecuado. Creemos también que para el ámbito y para el barrio podría ser positivo. Todos estos argumentos, en todo caso, ya los dimos en su momento con la aprobación inicial. Se sometió el expediente a información pública, no ha recibido alegaciones. Se informó también en el Consejo Asesor de Planeamiento, tampoco no se dictaminó en contra, y por lo tanto lo que planteamos ahora es ya su aprobación provisional y que de aquí a la definitiva se tenga que completar con una serie de informes que se requieren y una serie de cuestiones que se requieren en los informes que se han realizado al propio expediente. También se remite, y es yo creo lo más importante, a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que dictamine al respecto, y por todo ello se propone y se plantea la aprobación provisional de este dictamen. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, egun denoi. Bueno, cuando debatimos de la aprobación inicial en el Pleno, nos habíamos quejado en su tiempo de la ausencia del informe sobre impacto de género, y ahora está el informe, con lo cual es algo positivo. Y en este informe se pide a la promotora incorporar recomendaciones contenidas en el informe de cara a la aprobación definitiva, con lo cual, consideramos que hay todavía un poco de espacio para arreglar los últimos flecos o integrar las recomendaciones del Departamento de Igualdad en su informe. Es algo positivo, no lo vemos mal. También no hubo alegaciones, con lo cual, es algo positivo también, porque si indica que la ciudadanía pues no tiene, por lo visto, o por lo menos no ha registrado ninguna alegación, significa que no genera mucha resistencia o mucho desagrado entre ella, en la ciudadanía. Evidentemente es positivo tener instalaciones dedicadas a las personas mayores. Esto creo que estaremos todos y todas de acuerdo aquí sobre este hecho, pero seguimos teniendo una duda sobre la pertinencia de tener una residencia en esta zona, en Inchaurrondo, sabiendo que ya hay varias de ellas. Es una duda que ya expresamos en octubre del año pasado
y que expresamos en el Consejo Asesor de Planeamiento, donde tuvimos un cierto debate sobre este tema, sobre el tema del reparto de este tipo de instalaciones en la ciudad. En el Consejo Asesor se comentó que vendría bien y que se iba a hacer una especie de mapa del reparto de equipamientos de este tipo tanto en la zona como en la ciudad. Todo el mundo estaba de acuerdo sobre el hecho de que sería una información muy útil y pertinente para poder administrar mejor el espacio urbano y sobre todo el reparto de instalaciones que sean, en este caso, instalaciones para personas mayores, pero se puede extender la misma lógica para otro tipo de instalaciones públicas también, o de instalaciones sociales. Pero no tenemos esa información, no se ha hecho todavía este mapa y creemos que convendría tenerlo de cara a la aprobación definitiva. Entonces, no tenemos ningún motivo para votar en contra, no vamos a votar en contra, pero como señal como queja o tirón de orejas, entre comillas, en cuanto a esa necesidad de tener una visión global de este tipo de instalaciones para evitar, sobre todo, ir hacia una cierta concentración de este tipo de instalaciones en ciertas zonas de la ciudad, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. No, simplemente para anunciar que votaremos a favor de este expediente. Al final es un equipamiento que a día de hoy pues está en desuso y nos parece positivo que haya una reconversión para las nuevas necesidades de la ciudad. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. En la aprobación inicial votamos en contra, aunque habíamos anunciado en su momento que nos íbamos a abstener porque pues existió una cierta confusión por parte del concejal delegado sobre la calificación de la parcela, que luego ya fue reconocida. En este caso, vemos que el expediente ha seguido avanzando. Hay dos cuestiones que nos llevan a abstenernos y fijaremos la posición definitiva de nuestro grupo con motivo de la aprobación definitiva del propio documento. En primer lugar, porque efectivamente, una de las cuestiones que quedan a solventar o la que tienen cierto recorrido para solventar es las consecuencias, las que se derivan del informe de verificación por parte del Departamento de Igualdad del informe de género. Ese que el Departamento de Urbanismo dice, yo creo que todavía en esto seguramente vamos a tener que seguir aprendiendo todas y todos mucho, este que dice que no tiene ningún efecto, o si tuviera un efecto el mismo es positivo, y el Departamento de Igualdad dice que sí tiene efecto y que señala una serie de cuestiones, fundamentalmente una serie de estudios y una serie de recomendaciones a tener en cuenta que son solventables, pero que pues tendrán que ser incorporadas ya de forma previa seguramente a los informes que se realicen por parte del propio área de urbanismo, sin perjuicio de su posterior verificación por parte del Departamento de Igualdad. Y en ese sentido, como esas consideraciones, recomendaciones, hay plazo para incorporarlas con motivo de la aprobación definitiva, pero no se han incorporado, pues efectivamente nosotros no queremos dar ese cheque en blanco. Y en segundo lugar, por una cuestión que no aparece en los informes, pero que ha aparecido en algún otro expediente y que nos parece también importante. Y es, nadie dice que la aprobación de modificaciones del Plan General está incumpliendo el propio Plan General. El propio Plan General establece un mandato bien claro, a su vez transcribiendo lo que dice la Ley del Suelo, en el que a partir de la quinta modificación de rango estructural, modificación del Plan General, exige la elaboración de un texto refundido. Y esto, ¿para qué se pone? Bueno, esto se conecta precisamente con el proceso de información, el acceso a la ciudadanía que tiene a saber qué normativa tiene en vigor. Para evitar que la ciudadanía tenga que andar buscando entre los distintos expedientes qué tipo de modificaciones ha sufrido el documento, la Ley del Suelo mandata, y digo mandata, no recomienda, mandata, es obligatorio, es preceptivo, que a partir de la quinta modificación del Plan General haya un texto refundido. Nuestro Plan General recoge eso de forma expresa, nuestro Plan General lo recoge en un artículo de forma expresa y no ha salido en ninguno de los informes, pero esto no significa que no exista. A veces el querer mirar de perfil de determinadas cuestiones no significa que hayan desaparecido. Es verdad que también me pueden decir que de cara o que se cumpliría la norma si antes de la aprobación definitiva del documento de esta modificación del Plan General está este texto refundido, pero si no está, será un incumplimiento de la Ley del Suelo y será un incumplimiento de nuestro Plan General. Por eso mismo, esperando que efectivamente, reconociendo que de aquí a la aprobación definitiva pueden solventarse ambas cuestiones, nos vamos a abstener.
Eskerrik asko, talde sozialistak ez du bere txanda erabiliko, jeltzaleak ere ez eta izteko txanda bai ez, delegatuak. Sí, comenzando por esto último, le debo decir que el texto refundido está hecho y preparado y la verdad es que lo que no está es publicado, pero el texto está, lo hemos elaborado ya y lo tenemos ya. Es una instrucción que di hace ya meses y está hecho, físicamente hecho, pero bueno, estamos con temas de traducción y demás y en breve estará disponible y publicado. Lo mismo en el caso de la evaluación de impacto de género, efectivamente, se apuntan algunas cuestiones que no necesariamente sean negativas, sino que se apuntan algunas mejoras, en fin, se hacen algunas sugerencias que de aquí también a la aprobación definitiva van a poder ser incorporadas y, por lo tanto, yo entiendo que el expediente se puede aprobar, al menos, como digo, provisionalmente tal y como está. También creo que valoramos todos y todas positivamente el hecho de que no haya sido objeto de alegaciones y me consta que puede ser algo bien acogido en el entorno del barrio y de la zona en la que estamos. Y también tenemos el plano, y por una cuestión de organización interna, pero también tenemos el plano y esta misma mañana se lo voy a hacer llegar, el plano con la distribución de este tipo de equipamientos en toda la ciudad para que todos los grupos lo tengan, porque realmente nos comprometimos a ello y bueno, pues todavía no lo han distribuido, pero esta misma mañana se lo haremos llegar. Eskerrik asko. Bozketari ekingo diogu jarraian, beraz diktamena onartzearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. Behin betiko onarpen ematea AU05 kategorietako Villa Narcisa deituriko partzelaren hiri antolamendurako plan bereziari. Bat, behin betiko onarpena ematea AU05 Plan especial ordenación urbana, aprobación definitiva AU05 Ategorrieta parcela denominada Villa Narcisa. Ekonomikoa 83.728,10 eurokoa izango dela. Eta bi, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 5 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito AU05 Ategorrieta, parcela denominada Villa Narcisa. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana del AU05 Ategorrieta, parcela denominada Villa Narcisa. Alcalde José Leosegui, 209, señalando que la compensación económica por incumplimiento de los estándares es de 83.728,10 euros. 2. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, lehen txanda delegatuari dagokio. Egun on berriro. Bueno, también brevemente aquí es en este caso ya una aprobación definitiva de un plan especial de la denominada Villa Narcisa en el ámbito de Ulia, en el cual lo que se hace es, donde antes había una única vivienda, en este caso una villa, se plantea la construcción de 10 viviendas unifamiliares y ha sido sometida también a exposición pública, no ha tenido alegaciones, lo cual yo valoro especialmente positivamente en este caso, porque estamos hablando del ámbito de Ulia y yo creo que somos todas y todos conscientes de la sensibilidad que hay y casi cualquier expediente siempre lleva alegaciones, casi yo diría por defecto, cuando se habla de Ulia y sin embargo en este caso no ha habido ninguna alegación y también todos los informes correspondientes son favorables. Por lo tanto, lo que se plantea en este caso, como digo, es la aprobación definitiva de este plan especial. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, es un expediente que nos genera problema. Es un expediente que ha generado mucho debate, un debate muy animado en el Foro de Patrimonio, porque esta Villa Narcisa, era una villa que efectivamente no era protegida técnicamente, no tenía una ficha en el PEPUC, en el Plan de Protección del Patrimonio de San Sebastián, pero que, según Ancora, por lo menos, sí que tenía valor. De hecho, figura en el documento que se llama Inventario de Villas, encargado por el propio ayuntamiento, y este documento, en el cual figura una
propuesta de protección para Villa Narcisa, este documento debe servir como base de trabajo con otros documentos para justamente la revisión del PPUC. Entonces nos encontramos en una situación un poco incoherente en el sentido de que se ha dejado derribar una villa cuando al mismo tiempo se planteaba su protección en un documento oficial que tiene que servir de base para la revisión del PPUC. Esto es un primer aspecto que nos genera duda. Pero hay otro aspecto que es tal vez más problemático. Hemos tenido acceso al informe del Departamento de Igualdad. Y el Departamento de Igualdad en su informe dice que sí, que este proyecto tiene afecciones sobre igualdad, sobre las temáticas que tratan y plantea varias cuestiones problemáticas, 4 en concreto. La primera se trata de un muro escalonado con vegetación tupida y dice el departamento que no se incrementa el control social ante posibles agresiones. El segundo aspecto es que hay pendientes que hacen que no se puede considerar itinerario accesible según este departamento. Tercer aspecto es un recinto privado acotado sin relación con el exterior, con lo cual no contribuye a hacer ciudad. Y por último, la actuación es una actuación que fomenta el uso del vehículo privado y el recorrido entre las paradas de bus cercanas y el recinto se hace mediante un vial estrecho con pendiente, sin acera en su primer tramo y con muretes y vegetación de más de 2 metros, lo cual crea una sensación de inseguridad. En resumidas cuentas, hemos visto claramente que el Departamento de Igualdad, que probablemente no es un informe por ley preceptivo para poder aprobar este documento, pero sí es, si nos consideramos todos y todas feministas y sensibles a esas cuestiones de agresiones y cuestiones de igualdad, sí que nos debería importar. Y en este sentido, viendo este informe que plantea varias cuestiones problemáticas, sobre todo el informe del Departamento de Igualdad, en principio vamos a votar en contra de este expediente. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bilduk bai. Bueno, pues cualquiera que le escuche al concejal delegado tiene que entender que estamos ante un expediente magnífico. Se congratula de que no haya habido en periodo de exposición pública alegaciones, cuando precisamente el expediente, bueno, pues no ha sido precisamente uno de esos expedientes que ha pasado desapercibido y con aplausos. Efectivamente, se ponía de relevancia ahora mismo 2 cuestiones ciertamente importantes. En primer lugar, la polémica que surgió con respecto al valor patrimonial de Villa Narcisa. Lógicamente, quienes se planteaban precisamente en considerar que la villa tenía valores per se que hacían necesaria su protección y su mantenimiento, han cesado en la reivindicación de sus posturas una vez de que la villa se haya derribado. Pero eso no significa que esto no haya estado exento de polémica. Lógicamente, una vez de que se ha derribado la villa, pues no tiene sentido que sigan diciendo que consideraban que la villa tenía valores y que no se tenía que haber derribado. Las alegaciones ahí estarían fuera de lugar, pero eso no significa que el expediente haya sido ni aplaudido, ni vitoreado, ni precisamente del agrado de muchas y muchos de donostiarras. Y en segundo lugar, efectivamente, yo creo que en el último momento, pero gracias a una nueva consideración de que los informes de género no son un mero trámite y que los informes de género requieren precisamente la evaluación y control por parte del Departamento de Igualdad, se está haciendo y se están incorporando a los expedientes el informe de verificación por parte del Departamento de Igualdad. Pero lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver en el siguiente expediente. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto está siendo de nuevo interpretado por parte de urbanismo, que se denomina además sostenible, de una forma simplemente como cumplimiento meramente formal. Es decir, incorporo un escrito, un informe de verificación del Departamento de Igualdad y poco más.
El escrito del informe del Departamento de Verificación del Departamento de Igualdad, entre otras cosas, lo que pide es que esas consideraciones sean tenidas en cuenta en el informe de género, pero el informe de género es anterior, no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el informe de género porque el informe de género justo va en una dirección totalmente opuesta. El informe de género dice no hay ningún efecto y en su caso de haberlo es totalmente positivo. Y llega el informe de género y analiza desde un conocimiento de la temática del área y dice, considero que hay un efecto y que es necesario hacer determinadas cuestiones. Y estas cuestiones no son tenidas en cuenta, no son tenidas en cuenta en absoluto. Con lo cual, bueno, que nos vanagloriemos de que no ha habido alegaciones por parte de ciudadanas, pero ha habido una polémica en materia de protección del edificio, de la villa, antes de que fuera derribada, y el propio departamento, un propio departamento del propio ayuntamiento, cuál es el Departamento de Igualdad, está suscitando y está planteando dudas más que razonables con respecto a algunas de las cuestiones que está conteniendo el propio expediente, pues francamente no nos parece que sea la mejor forma de llevar adelante este expediente sin realizar y sin introducir en él determinadas correcciones. Por eso no podemos votar que sí a este expediente. El suyo y lo suyo sería, lógicamente, dejar el expediente parado hasta ir realizando las correcciones pedidas por el Departamento de Igualdad y una vez incorporadas estas correcciones, en su caso, someter el expediente a la aprobación definitiva. Como me imagino que no tiene ninguna intención de tener o de adoptar esta decisión, lógicamente nos abstendremos con respecto a la aprobación del mismo. Bueno, turno de cierre, ¿no? Bai. Itxiera txanda, delegatuak. Sí, bueno, voy a empezar por la última cuestión sobre el informe de verificación de género. El informe de verificación, quizá les ha faltado decir que existe después otro informe más de arquitectura, de nuevo, del Departamento de Urbanismo, respondiendo a ese informe de verificación. Y muy resumido, porque no tengo tiempo para más, lo que viene a decir es que todas las apreciaciones que se hacen en ese informe de verificación no tienen una relación directa realmente con el expediente. Lo que hacen más bien es hablar de una cuestión general, filosófica, si se quiere, en el sentido del planteamiento de este tipo de actuación. Es decir, que Ulia está o tiene una accesibilidad complicada a día de hoy, no lo va a solucionar este expediente. Y de la misma manera que dejarlo sobre la mesa tampoco lo soluciona. Que hay una distancia evidente y considerable para coger el autobús, pues es evidente porque es una situación que se da en Ulia y que tampoco es objeto de este plan especial. Es decir, en ese informe de verificación se hace referencia a cuestiones que no son objeto del propio plan especial. Y así lo atestigua un informe de arquitectura posterior, a que no han hecho referencia, y por lo tanto explica todas estas cuestiones. Igual que, por ejemplo, el muro, lo que hace y lo que explica el muro de contención es que o se pone el muro o se cae la ladera encima. Y por lo tanto, el muro hay que hacerlo, no es una cuestión, no tiene una relación directa con la cuestión de género. Por lo tanto, en fin, yo creo que es conveniente decir una cosa, pero también decir la otra y decir cómo se ha aclarado todas las referencias que se hacen en ese informe de verificación de género, que por supuesto, como siempre, hay que recordar que no es vinculante. Y luego diría, para terminar, hombre, señor Burutarán, es el último pleno de legislatura, vamos a intentar llevarnos bien, pero no me diga usted o no me haga usted referencias a la protección o no de Villa Narcisa, porque si tanto cree que valía y tan buena consideración tiene la misma, haberla protegido en el PPU que hizo usted. En fin, hemos hecho lo que nos hemos encontrado y el cumplimiento de la legalidad nos ha dado el margen que nos ha dado. No voy a entrar, yo creo que ni es el objeto, ni viene ya ahora a cuento porque ya no existe, no voy a entrar en si tenía o no atesoraba los valores patrimoniales. Y un último elemento, señor Loic, yo creo que desde un punto de vista, y lo hemos comentado también además en alguna comisión, desde un punto de vista exclusivamente de la sostenibilidad, que donde había una villa que a lo máximo podía vivir una familia, vivan 10, a mí me parece que desde el punto de vista medioambiental es aprovechar mucho mejor los recursos naturales y los recursos y el suelo. Eskerrik asko. Bozketari ekingo diogu jarraian, eta beraz diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bai, hitza, boto azalpena emateko irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko. Habíamos dicho que vamos a votar en contra por el contenido del informe de igualdad. Ahora nos enteramos, ayer no he visto este informe del arquitecto, con lo cual, bueno,
Igual existe, igual no sé, o sea, no tenemos esa información, con lo cual, si nos falta información para poder valorar, y desgraciadamente es algo que viene repitiéndose, es que llegamos al pleno con informes que no sé, si se incorporan a 2 minutos antes de empezar el pleno, no sé qué pasa, pero nos falta información, consideramos que nos falta información, entonces hemos cambiado el voto a la abstención. Bai, eskerrik asko, orain bai, bai, Bildu taldeak dauka hitza. Aldatu egin dugu eta boskaz esan dugu abstenitu egingo nula eta azkenean kontra boskatu egin dugun. Por dos razones, porque escuchando al concejal delegado, en lugar de concitar más apoyos, lo que justo consigue es lo contrario. En primer lugar, porque ya vale de trilerismos políticos de incorporar en los expedientes cuestiones que no están cuando conocemos precisamente los concejales y concejalas las cuestiones que se van a debatir en el Pleno. No es la primera vez, se acaba de decir, ya vale de incorporar documentos que no estaban. No es legal. No es legal incorporar documentos en el último momento y sacárselos de la chistera. Y en segundo lugar, y lógicamente por eso hemos votado que no, y en segundo lugar es que resulta que se realiza un informe de género por parte del Departamento de Urbanismo. Ese informe de género del Departamento de Urbanismo es verificado por el Departamento de Igualdad. Y el informe de verificación del Departamento de Urbanismo es vuelto a revisar por el Departamento de Urbanismo. La verdad es que es totalmente kafkiano. Lo que les están pidiendo es que el Departamento del Ayuntamiento, que se encarga precisamente del conocimiento y del tratamiento de la materia de igualdad, sea el que verifique los informes, no que el Departamento de Urbanismo vaya haciendo informes como resulta de los informes que haga el Departamento de Igualdad. Evidentemente, por esto también hemos votado que no. Eskerrik asko, orain bai, puntua amaituta, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Behin betiko onarpena ematea AU IN03 Intxaurrondo berriko IN03 bat El Pilar Klinika azpi eremuaren hiri antolamendurako plan bereziari. Plan especial de ordenación urbana, aprobación definitiva, subámbito IN031, Clínica El Pilar del AU IN03 Intxaurrondo berri. 34,73 metro kuadroko dala eta etxe bizitza tasatuei lotutako eskainen balioa 180,08 euro metro kuadroko. Gainera, etxe bizitza tasatuen balore berriak bideregarritasun ekonomikoko memorian sartuko dira. Bigarrena, lurzoruetara egintzerei buruzko 2/2006 legeko 89. Artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren egintzaragoak argitaratzea. Asunto número 6. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito IN0310, Clínica El Pilar, del ámbito urbanístico IN03 Intxaurrondo berri. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito IN031 Clínica El Pilar del ámbito urbanístico IN03 Intxaurrondo berri, teniendo en cuenta que el valor de repercusión del suelo de la vivienda tasada será de 934.070 euros metro cuadrado y el de los anexos vinculados a las viviendas tasadas de 190,08 euros por metro cuadrado. Además, se incorporarán los nuevos valores de la vivienda tasada a la memoria de viabilidad económica. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, procederá a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuak dauka hitza. Egunon berriro. Bueno, hace ya más de un año, concretamente 13 meses, aprobamos en Junta de Gobierno inicialmente el plan especial que establece una nueva ordenación para la que conocemos todos como la Clínica del Pilar, en el barrio de Intxaurrondo. También, como pasaba antes con la iglesia lleva más tiempo sin uso, pero la Clínica del Pilar, yo creo que todas y todos lo conocemos, ha estado durante mucho tiempo y sigue estando, de hecho, sin uso. Es un edificio a día de hoy que no tiene ningún uso, que únicamente está vigilado, pero no tiene un uso de ningún tipo a día de hoy, y que hemos venido trabajando en el departamento la posibilidad de su transformación, y de ahí el dictamen que hoy traemos, su transformación, en este caso en viviendas. Hubo no diré, y creo que ya lo dije en su momento además, no ocultaré que hubo alguna idea inicial de algunos promotores de que pudiera ser o un hotel o algún otro tipo de equipamiento terciario. Nos parecía que no era lo adecuado, y además
el lugar por el que está y las características incluso físicas, una pendiente muy pronunciada, no parecía que fuese la solución más adecuada, la situación más adecuada, y además creo que todos, siendo conscientes de la situación de la vivienda en nuestra ciudad, pues parecía adecuado el poder ubicar ahí nuevas viviendas. Así finalmente se ha planteado, y a día de hoy esta aprobación definitiva de este plan especial lo que plantea son 52 viviendas en ese ámbito que conocemos como la Clínica del Pilar, de las cuales la mitad tienen o serán de carácter protegido, tasadas y VPO, y la otra mitad serán libres. Y además de esas viviendas también se cede al Ayuntamiento la parcela que, para quien conozca la zona, es la parcela que está enfrente de la Clínica del Pilar, donde actualmente hay un aparcamiento y que podrá ser utilizada conforme pues, a la próxima corporación vea adecuado, que podrá ser pues bien hacer algún tipo de equipamiento, o utilizarla para espacio público, un parque o más aparcamiento, en fin, lo que en su momento a quien le toque pues pueda decidir. Creemos realmente que es una actuación positiva para el barrio, positiva para la ciudad, una solución adecuada, y por eso planteamos en este caso su aprobación definitiva. También los informes son favorables, tampoco en este caso se han presentado alegaciones y por lo tanto entendemos que su presentación y su aprobación es adecuada. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a repetir un poco la intervención que hice cuando debatimos sobre el convenio, que el tema del convenio con la Clínica del Pilar, entre el Ayuntamiento y la Clínica del Pilar, ya pasó por aquí. Es una clínica que cerró por pérdida de ingresos, 45% de pérdida de ingresos en 3 años y acumulación de pérdidas, 4 millones de euros. El convenio original, en el convenio original la operación urbanística era interesante para los propietarios, evidentemente, pero como contrapartida había obligación de hacer otra clínica más grande. Esa obligación de otra clínica más grande, de realizar otra clínica, ha desaparecido porque se preveía en el desarrollo urbanístico de Auditzacular, y como sabemos todos y todas, ese desarrollo urbanístico está, para no decir cancelado, en suspenso por lo menos. En resumen, el propietario, la empresa propietaria, cierra el negocio que acumula pérdidas, normal. Se elimina la obligación de gastar recursos para hacer otra clínica más grande. Se le conserva la posibilidad de edificar 26 libres, 16 tasadas, es decir, con precio cercano al del mercado, y 10 VPOs. Supongo que Ricardo incidirá sobre este aspecto porque en comisión lo comentó. Más locales para servicios bajo rasante en la parcela de lo que era el parking. Creemos que el Ayuntamiento siempre debe poner el interés general por encima de los intereses particulares. El Gobierno considera que ha cumplido con su cometido, rechazando la propuesta o la idea de hacer un hotel, un centro comercial. Vale, perfecto. Pero nosotros creemos que hay que cumplir con esa premisa, que es la siguiente: negociar más VPO u otro producto protegido, aparte de viviendas tasadas. Hay un informe también de impacto sobre género que no es explícitamente negativo, pero en el cual se ve que el Departamento de Igualdad considera que hay que hacer algunos ajustes y hace 3 recomendaciones. Por todo ello, nos vamos a oponer en ese expediente. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Son ustedes estupendos, logran crear una obligación donde no la hay y al final, claro, es mal menor, es mejor que donde no había una obligación o donde podíamos estar liberados de hacer una obligación, es mejor que se hagan viviendas que un supermercado, sin duda la segunda. Pero el problema es, ¿existía la obligación? No existe la obligación porque el convenio, cuando se había establecido precisamente en una relación do-ut-des. Se había establecido una relación, efectivamente, se hace una recalificación urbanística de esta zona siempre que efectivamente se mantengan los puestos de trabajo en la ciudad, se cree una residencia, una clínica universitaria en la ciudad
Y en el momento que desaparece la obligación de una parte, desaparece la obligación de otra parte. Lo que ustedes no pueden entender es que nosotros siempre, como institución, tenemos todas las obligaciones con respecto a los terceros y los terceros no tienen ninguna obligación con respecto a la institución. Y ustedes hablan del mantenimiento de empleo, pero aquí no debe ser importante que efectivamente estuviera establecido como obligación que hubiera precisamente una residencia, una clínica, en este caso un centro asistencial privado, que mantuviera una serie de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Desaparecen, pero le siguen dando el jamón. Desaparece la carga, pero le siguen dando el jamón. Y efectivamente es mejor que, puestos a darles ya un jamón, que no tenía obligación de darlos, pero es mejor que hagan viviendas que un centro comercial. Sí, sí es mejor. A la segunda, desde luego, estamos de acuerdo, pero no era necesario. Y además, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos de la forma que le resulta menos gravosa al privado, porque en el fondo, bueno, pues que aumentamos el número de vivienda tasada, que es más cara, no pasa nada, si al fin y al cabo es vivienda protegida. ¿Que va a tener un precio muy próximo al de la vivienda libre? Sí, es igual, pero así puedo decir que es protegida y me viene bien, me viene bien. Así estoy diciendo que es vivienda protegida. ¿De verdad es la que va a dar respuesta a las necesidades de las familias que tienen más necesidad? No, pero bueno, le sirve, le viste, están vistiendo bien el muñeco. Y visten el muñeco, de nuevo le vuelvo a decir, con los informes de igualdad, pero en este caso, permítame que le lea el informe, que no sé si lo ha leído, pero permítame que le lea el informe lo que dice. El informe de verificación del Departamento de Igualdad dice lo siguiente. Solicitamos que se elabore el informe de evaluación previa del impacto de género teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados. Dicho esto así, bueno, no plantearía ningún problema. El problema es que esto lo dice el Departamento de Igualdad el 18 de febrero de 2019. El problema es que el informe de género es de enero de 2019, es decir, difícilmente se puede tener en cuenta lo que no existía porque viene un mes posterior. Con lo cual, este informe no ha sido rebatido en ningún momento. En el anterior decía, luego hay un informe posterior, bueno, salvo que se vuelva a sacar de la chistera otro informe de arquitectura que aquí no obra en el expediente, pero esta vez tengo el expediente delante mío y el informe, fíjese, el informe de arquitectónico no dice absolutamente nada sobre esas consideraciones de igualdad y el informe jurídico dice que solo informa de aquellas cuestiones que son competencia suya y que deja fuera precisamente la del tema de la igualdad por no considerarse competente para emitir el informe. ¿Y qué dice el informe de igualdad? Termina diciendo, si se tienen en cuenta dichos aspectos, se prevé la carencia de impacto negativo en mujeres y hombres no generando mayor desigualdad e incluso contribuyendo a la igualdad. Si se tienen en cuenta, pero no se han tenido en cuenta. Es imposible que se hayan tenido en cuenta porque el informe es de un mes anterior. Por tanto, ¿puede usted decir que tiene este expediente todos los informes favorables? ¿Puede de verdad decir que tiene todos los informes favorables? Porque el Departamento de Igualdad no emite un informe favorable, el Departamento de Urbanismo de Arquitectura no se posiciona sobre esa cuestión, el Departamento de Urbanismo, sección jurídica, no se posiciona sobre esta cuestión, con lo cual no cuenta con todos los informes favorables. Le voy a decir, antes de que me diga, qué es lo que dice el informe jurídico. Y dice: entre la documentación aportada consta la evaluación previa de impacto de función de género requerida en el informe jurídico del 23 de octubre, cuyo contenido no compete valorar a quien suscribe. Por tanto, no está valorado, no se sabe si cumple el informe de igualdad. Hay un informe de igualdad que dice que no, el expediente no está completo. Eskerrik asko. Talde sozialistak hitza eskatzen du. Sí. Bueno, estamos asistiendo a un pleno que, ya que es el último, podría ser un poquito más novedoso, ¿no? Pero vemos que algunos siguen instalados en el no a todo. Da igual lo que se plantee. Es más, acabamos de escuchar desde EH Bildu que pide que una clínica privada sea prioritaria en la ciudad de San Sebastián y que se mantenga como sea y no la sanidad pública. A mí había cosas que hasta ahora me sorprenden, ¿no? Uno tiene unos ciertos años y a veces sorprenden discursos de que ahora las clínicas privadas deben ser la garantía fundamental, como pasa en la Clínica del Pilar en boca del señor Burutarán. Pues no. ¿Qué se hace en esta zona? En esta zona lo que se hace es construir ciudad. Construir 52 viviendas que son necesarias, de las cuales la mitad son de las distintas categorías de VPO o tasadas, de tal manera que parte de la población de Donostiarra pueda acceder a una vivienda. ¿Qué hace Bildu? Votar que no. Pues que a todo vota que no. Y pone la excusa de la clínica privada y pondría la excusa de la sanidad pública o la excusa del colegio o del convento, no lo sé, lo que sea, para justificar un no a todo.
Porque es en lo que están instalados. Están instalados en que las cosas no avancen, en no ayudar, en no contribuir, junto con el Gobierno de la ciudad, a impulsar, a avanzar, a desarrollar lo que es una ciudad actual, moderna y que intente resolver los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Y, por tanto, es muy fácil mirar el expediente a ver si te pillo en algo para poder justificar mi no. Yo creo que esa política da muy pocos resultados, desde luego no es la más beneficiosa, y cuando incluso se cuestionan temas de patrimonio, el concejal que hizo el PEPUC, que ni se le ocurrió incorporar Villa Narcisa u otras, hombre, alguno debería ser más modesto y más prudente, y un poquito de autocrítica no vendría mal, que no toda la culpa siempre está en el adversario. Seamos más consecuentes, hagamos cosas más en positivo y no estemos todo el día tirando piedras al tejado del adversario. Eskerrik asko, izteko txanda. Sí, yo ya sé que quieren llevar la cuestión a un terreno, pero que realmente no corresponde. Tiene informe de impacto de género y tiene informe de verificación que, vuelvo a repetir por enésima vez, no es vinculante y no es legalmente necesario. Digo, para recordar, por supuesto que es importante y es positivo y, en fin, hay que atenderlo, pero creo que hay que distinguir de lo que es legalmente necesario y de lo que no lo es. Digo para aclarar. Y, por supuesto, se tienen siempre en cuenta todas las recomendaciones que se puedan hacer al respecto. Dejado esto claro, yo quiero que quienes nos están viendo o nos están oyendo sepan a qué están votando en contra dos partidos fundamentalmente que se posicionen, yo quiero creer que es así, de izquierda, es decir, a que haya vivienda en la ciudad en lugar de algo que podía ser privado, que haya vivienda protegida, vivienda VP o vivienda tasada, que por desgracia sí va a haber un decalaje entre la vivienda tasada y la vivienda libre que pueda haber, siempre entendiendo que no obstante va a ser una vivienda privada de un coste más o menos razonable, y luego además también de que hay una parcela pública, de que haya enfrente una parcela pública de uso público para que el ayuntamiento le dé el uso que corresponda y entienda adecuado. Yo creo que es una buena operación, desde lo público digo, desde lo público, desde el ámbito del interés común y del interés general, es una actuación positiva, en un espacio además que está abandonado y cerrado, porque por desgracia, señor Gurrutarán, esos puestos de trabajo se perdieron, y por cierto no se perdieron en esta legislatura, pero no fue culpa de nadie, se perdieron porque hubo unas pérdidas, porque hubo una situación económica la que fuese, y esos puestos de trabajo se perdieron. No solucionamos con esta actuación esos puestos que ya no están, pero sí por lo menos podemos paliar, intentar ayudar a paliar un problema que creo que también, o una cuestión, una preocupación que creo que es importante para todas y todos, que es la de la vivienda. De verdad, estoy convencido, lo digo con toda la sinceridad que pueda, creo que es una buena actuación, es bueno también para el barrio y para el ámbito, y de verdad que yo les pediría una reflexión, por supuesto, creo que el expediente va a salir igual, pero les pediría una reflexión a la hora de votar este expediente. Bai, eskerrik asko, bozketari ekingo diogu beraz. Diktamenaren aldeko botuak. Kontrakoak. Onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntuetara pasatuko gera, bozeramaile batzordean adostutakoaren arabera, 7. eta 8. eztabaidari dagokionez behintzat batera egingo ditugulako. Kale izena jartzeko proposamena. Easo kaleko Harresiaren gainera eta San Bartolome gaina kalearen amaiera dagoen begiratokia. Joseba Elosegi begiratokia izendatzeko proposamena. Izendatzeko proposamena. Eta 8. Kale izena jartzeko proposamena Nafarroa hiribidea Jose Maria Soroa eta Errenteria kaleko bidegurutzean dauden lorategiak, Karmele Esnal lorategiak izendatzeko proposamena. Propuesta de denominación de calle, propuesta de denominación de Mirador Joseba Elosegui al mirador que remata la calle Alto de San Bartolomé sobre el muro de la calle Aso. Señalada. Propuesta de denominación de la calle, propuesta de denominación de Jardines Carmele Esnal a los jardines existentes en la intersección de la Avenida de Navarra con la calle Rentería y José María Soroa. Txikitik handira, beraz irabazik daukalden txanda. Bai, eskerrik asko. Pues hoy llega para su aprobación esta propuesta de denominación a este mirador de Donostia con el nombre Joseba Elosegui, y sí me gustaría apuntar algunas de las razones por las que desde nuestro grupo municipal vamos a dar nuestro voto favorable a esta propuesta. Joseba Elosegui Odriozola fue una persona que luchó a favor de las libertades en este país y se convirtió en uno de los símbolos más representativos de los gudaris, ocupando el puesto de teniente del batallón Saseta
le tocó vivir en primera persona las imágenes desgarradoras del bombardeo de Guernica. Pero la guerra para Joseba Elósegui no terminó allí, ya que después de ser condenado a muerte se vio beneficiado en un canje de prisioneros y continuó la lucha en favor de las libertades en Cataluña. También contribuyó en la batalla contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y fue un destacado militante antifranquista durante la dictadura franquista que se mantuvo en una resistencia activa al dictador y a su régimen. Y protagonizó diversos actos como poner una ikurriña en la Catedral del Buen Pastor cuando dicha enseña estaba prohibida por el dictador en aquellos años. Entendemos que Joseba Elósegui merece un recuerdo en su ciudad que le vio nacer, crecer y morir por ser un donostiarra que luchó en favor de la democracia y en contra de la dictadura. Y creemos firmemente en la necesidad de seguir trabajando la memoria antifascista de este país y la deslegitimación de ese régimen que sometió al aislamiento, represión y atraso a nuestro país durante 40 largos años. Guzti horrengatik, baiezko bozka emango diogu proposamen honi. Bai, bigarrena. Eta bigarren proposamena da hiriko lorategi bati Karmel Esnalen izena jartzea, eta baita ere gure babesa azaltzeko arrazoiak azaltzea gustatuko litzaiguke. Karmel Esnal Zulaika irakaslea, ikastolen sustatzailea eta idazlea izan zen, 1950ko hamarraldian euskarazko irakaskuntzan hasi zen Elbira Zipritia aitzindariaren eskutik, 1955ean bere lehenengo ikastola sortu zuen Donostian, Amarazarreko Pedro Egaña kalean, eta 1965ean Donostiako Santo Tomas Lizeoan hasi zen lanean. Ramon Saizar Vitoria eta Xavier Lete besteak beste izan zituen lagun jarrai antzerki taldearen garaietan. Zeruko Argia aldizkarian lan egin zuen, Baribeltza ez izenaz, baita Pampina Horrentzako aldizkarian eta Arrate irratian ere. 1987an erretiro hartu zuen, eta handitik berak egindako lanaren ordainan hainbat sarirekin jaso zuen, batik bat ohorezko euskaltzain izendatu zuen euskaltzaindiak, Euskal Idazleen Elkarteko ohorezko bazkide izendatu zuten, Abadia saria jaso zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren omenaldia jaso zuen beste andereño antzindariekin batera, eta azkenik Durangoko Azokako Argizaiola saria jaso zuen Euskal Herriko andereñoak ordezkatuk. Eta uste dugu hauek nahiko arrazoiak direla bere izena hiriko toki bati inpiltzeko, beraz baiezko botoa emango diogu proposamen honi. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Egunon guztioi, berriro. Bueno, a lo largo de esta legislatura, la ponencia de calles, que está dentro de la Comisión de Urbanismo, pues ha venido trabajando diferentes denominaciones que hemos tenido que trabajar en esta legislatura, por ejemplo, las calles de Txominenea, el polígono industrial de Eskusaitzeta, alguna propuesta que presentó, que no me acuerdo todas de memoria, Loretope, que presentó H. Bildu, y en la última ponencia, de hecho, pedimos que se nos entregara, que no sé si se ha enviado o no, pues un poco la memoria de qué es lo que habíamos hecho a lo largo de esta legislatura en cuanto a la denominación de calles en nuestra ciudad. Desde la legislatura pasada, cuando también se intentó trabajar la duplicidad de algunas personas que tenían pues igual tanto una plaza como una calle, bueno, pues intentó también, para dar cabida a la denominación de mujeres, porque en nuestro callejero, de hecho recientemente nos han enviado un mapa que está muy bien, que lo ha hecho la Casa de las Mujeres para que visualiza perfectamente la diferencia que hay entre denominación de hombres respecto a mujeres en nuestra ciudad. Y eso es lo que se ha venido o se ha intentado trabajar a lo largo de tanto la legislatura pasada como de esta legislatura.
Con lo cual nosotros no nos vamos a oponer a la primera denominación, a la del Mirador de Joseba Elósegui, pero tampoco lo vamos a aprobar, nos vamos a abstener, no tenemos nada en contra del señor Elósegui, pero creemos que, bueno, que también ha habido muchísimos donostiarras, hombres y mujeres, héroes en esta ciudad que han luchado por la libertad y que también merecerían tener una calle, en este caso el Mirador en San Bartolomé. Y en cuanto a Carmel Esnal, pues creemos que corresponde en esa línea que se ha venido trabajando, ¿no?, de la descompensación del callejero con respecto a hombres y mujeres, pues efectivamente Carmel Esnal pues es muy apropiado que tenga en este caso un jardín que existe en el barrio de Gros. Pero claro, si seguimos haciendo una mujer contra un hombre cuando hay una desproporción de un 90 a 10, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces, cuando interesa políticamente se pone encima de la mesa un hombre y cuando no interesa, pues nos decimos que hay que igualarlo con las mujeres. Eso es un poco, bueno, pues en fin, un estilo que nosotros, primer dictamen, el número 7, nos abstendremos y en el octavo, en el Carmel Esnal, votaremos a favor. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Zazpigarrena da Carmel Esnale. Bai, egia da gure kaletegia guztiz desorekatua dagola, eta bereziki Grosekoa. Grosen izan ere ez dago emakume bakarra. Emakume bakarra Gros osoan, eta Gros handia da, sartu gabe noraino eramaten ditugun mugak. Bakarrik horregatik, ja nahiko arrazoia izan beharko litzateke emakume honi bere lekua emateko. Baina emakume honek, Carmele Esnal Zulaika, emakume honek ez du espazio hori irabazi besterik gabe emakumea dalako. Carmel Esnal Zulaikak espazioa irabazi du memoria historikoan zor zaiolako eta euskalgintzan egin duen lanagatik. Memoria historikoan sakonduta ezagutzeko beharra behin da berriro azpimarratu dugu eta memoria historiko horretan urte luzeetan euskalgintzan aritzen zirenek ilunpean aritzen ziren, aritu behar izan ziren, eta beren lana ez dugu jakin, ez dugu ezagutu denbora asko pasa arte. Carmele Esnal Zulaika ezagunena segurazki Andereño izan zelako, baino ez hori bakarri, irakasle honek ikastoletan bultzada eman zuen, Donostiako beste Andereñoekin batera, eta horrez gain izan zen idazle, antzerkigile eta mota askotariko zuzendaritza eta kultura ekarpenak egin zituen. Okazio handia da onarpen honek ematen diguna, bere bizitzan sakontzeko, bere datuetan bere datuek isla izan dezaten, argia izan dezaten. Ohorezko euskaltzaina izan zen, espazio propioa lortu zuen beraz euskalgintzan errekonozituta eta euskal idazleen elkarteko ohorezko bazkide ere bai. Beraz, taila handiko emakume baten aurrean gaude, Carmel Esnal Zulaikari espazio bat Grosen ematen diogunean. Eta azkenik azpimarratu nahiko genuke Donostiako Bagera elkartearen sorreran bultzatzaile ere izan zela. Hori iruditzen zaigu importantea, bere bizitzaren azken momentura arte emakume hau egon zalako euskalgintzan aktibo eta esan bezala bultzatzaile. Beraz, bada garaia bere bizitza jaso zuen lurrako menezko espazio bat emateko Carmele Esnal Zulaika Andreari. Eta bigarrenik gizon baten izena da, eta egia da kosta egingo zaigula martxa hontan orekak bilatzea, zentroan dagoen egoera ez da bestein batetan dagoen bezain tamalgarria, baino daukagu zor historiko bat, urte luzeetan hainbat pertsonen izenak aipatu ere ezin zielako,
eta urte luzetako zorretan gaude Frankoren kontra aritu zirenak tartean direnean. Hemen memoria historiko berreskuratzea ari geralako. Aitortza, justizia eta reparazioa eskatzen ez gera nekatuko eta importante iruditzen zaigu gaur Joseba Elosegi izanari plaza izendatzeko proposamen hau onartzen denean. Joseba Elosegi Odriozola aipatu den bezala, Frankoren kontrako borrokan aritu zen hasieratik. Segurazki ezagunena izan da bere argazkia zutan ikurrina baten bueltan Frankoren aurrean bere buruari zu eman zionean. Baina hori baino askoz gauza gehiago egin zitun. Gudari, politikari eta erresistente bat izan zen, bizitza osoan hortan eman zuen. Artzaionaren katedralean ikurrina jarri zuen eta iruditzen zaigu badala keinu polita justo pare-paren izango dula plaza, hortik ikusiko da hain esanguratsua izan zen momentua, 10. urteurrena betetzen zenean, Frankok egindako kolpearen urterrenean, eta debekoa gainditu eta berak ikurrina jarri zuenekoa artzai honean esan bezala. Horrez gain, gogoratu nahi dugu, herri ekimenetik gogoratzen zitzaigun bezala, bukatzea noa esan genuen minutu laksoak izango ziela. Herri honen eskubide eta askatasunaren alde egin zuen, gudarien ikur garrantzitsuenetariko bat izan zen, gerra zibilean, Saseta bataioiko tenientea zala, bizitu zuen Gernikako bonbardaketa, parte hartu zuen Bigarren Mundu Gerran nazismoaren aurkako borrokan, eta hau gaur egun Europan gogoratu behar da, esan bezala frankismoaren garaian erresistentzian aktibo izan zen, eta bukatzeko aipatzea Madrilgo Senatuan diputatu izan zela, PNV-en hasi zuen bere ibilbide politikoa eta Eusko Alkartasunean bukatu zuen bere ibilbide hori. Demokraziaren alde eta frankismoaren aurka lan egin zuen donostiarroni espazio bat ematea zer gutxiago Joseba Elosegi plaza izango dugu hemendik aurrera. Eskerrik asko. Hurrengo txanda, talde sozialistarena. Sí, bueno. Hoy vemos que traemos dos nombres de calle, ¿no? O dos nombres de plazas o de espacios públicos para distinguir a algunos ciudadanos, una ciudadana y un ciudadano donostiarras. Nosotros vamos a apoyar los dictámenes, pero sí quiero señalar que cuando hablamos de referencias políticas, de personas distinguidas en las luchas por las libertades, deberíamos traer acuerdos más amplios, porque hay muchos otros, o muchas otras también, donostiarras y ciudadanos donostiarras que trabajaron en la misma defensa de las libertades, de la democracia, y que la pluralidad política de esta ciudad debería estar reflejada lo mejor posible. En ese sentido, echamos en falta que esa pluralidad no se refleje en un acuerdo más amplio, pero confiamos en que en próximas legislaturas se pueda ir sumando nuevos nombres, nuevas personas, nuevas identidades de personalidades de las distintas fuerzas políticas que contribuyeron a generar un sistema democrático adecuado y correcto que nos permite hoy convivir lo mejor posible. Y sin lugar a dudas, con Carmel Esnal totalmente de acuerdo, cumple con todo lo que se ha venido trabajando. Es un nombre de una mujer, es una representante de la defensa del euskera y de las señas de identidad de la propia ciudad, del propio País Vasco, y por tanto estuvo en los momentos difíciles, en el compromiso cuando era perseguido el euskera y la lengua no se podía hablar con plena libertad, y por tanto nos parece muy acertado y una propuesta muy sensata. Por lo tanto los apoyaremos, pero con esa voluntad de que puedan ser acuerdos más amplios que reflejen esa pluralidad más adecuadamente. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, egunon. Guk aldez aurretik azaltzea, bai Carmel Esnalen izenari eta baita ere Joseba Elosegi Odriozolaren proposamenei biei aldeko bozka emango diegula.
ez dute denbora gastatuko bi pertsona hauen historia errepasatzen, aurretik taldekia egin dutelako lanketa hori, baina ikusita hau dela azkeneko plenoa bai gustatuko litzaidakela behintzat errepaso txiki bat egitea, 4 urte hauetan edo azkeneko urte hauetan kale izen ponentzia honek emandako emaitzetaz, ezta? Eta nik uste, neurrian, baino emaitza edo tendentzia positiboa izan dela 4 urte hauetan ponentzian landutakoa, ez? Legealdi hasterakoan, talde guztiek bagenekigun, hasierako testuingurua desorekoa testuingurua zala, hau da, emakumezkoen izen gutxiagoa daudela Donostiako kale izendegian, eta hau, baita ere aurreko asteetan, egunkarietan, eta baita ere emailez jaso dugun mapa batean, barri ikusten zen, ezta. Eta guri, zegokilgula, desoreka hori edo, beste modu batean lantzea eta tendentziak aldatzen hastea, ezta. Beraz, ponentziarekin martxan jarri ginean, 2 izan ziren, mai gainean jarri genituen helburuak, lehenik eta behin, emakumeen izenak hobestea, eta bigarrena toponimoak zaintzea, ezta? Eta hori izan da, agintaldi honetan jarraitu dugun bidea. Egia da hirian, kale izendegia kontsolidatua dagoela, baina egon diren garapen berrietan, eraikuntza edo kaleak sortzen ziren garapen berrietan hor esfortzu berezia egin dugu, eta bestak beste, horiek argi gelditu dira islatuta, txominenean edo eskuzaitzetan, ezta? Eta hortik adibidez, batera zaizkigu Kontxa Txaos, Felisa Martin Bravo, Andereñoen Plaza, Raketistena, Maritxu Barriola, Maria Elena Arizmendi edo Gabriela Telleria, ezta? Gaur gehituko diogu Karmel Esnalena, Andre Zigarrogilen Plaza ere ekarri genuen udalbatza honetara, Clara Campoamor Kontxan jarri dugu lehentasunezko leku batean, edo Miramarrazpiko tunelari Loretope tunela izenare eman genion, ezta? Eta bestalde baita ere jakin izan dugu urte hauetan, batzorde honetan, herritarrek eskatzen zutenari ere erantzuten, eta bestak beste nik uste horra adibide eredugarria Mikel Laboa plazarena dela, ezta? Bueno, para concluir, sí me gustaría destacar 2 cosas. La primera, agradecer el contexto de acuerdo y de trabajo que ha habido en la ponencia de calles, y agradecer a los grupos también que han venido trayendo diversas propuestas, y también me gustaría agradecer a los servicios del Ayuntamiento el rigor con el que han trabajado, porque creo que ha sido importante también a la hora de especificar dónde y cómo teníamos que hacer las cosas. Y por concluir, sí me gustaría decir que a nosotros nos toca guardar y cuidar estos nombres, porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la ciudad de Donostia, no lo va a hacer otra ciudad por nosotros. Nosotros tenemos nuestros ciudadanos y nuestro pasado, y nosotros tenemos que respetarlo. Espero también que el siguiente mandato y la corporación que salga de las elecciones siga con esta tendencia y con el trabajo que ya comenzó hace algunos años en el Ayuntamiento, y que al final el callejero de la ciudad refleja lo que es la propia ciudad, una ciudad diversa, que lo ha sido en el pasado, lo es ahora y lo será en el futuro también, y al final las calles de la ciudad, eso es lo que reflejan, una ciudad diversa y también unos ciudadanos diversos, en el que cada uno encontramos, nos gusten más o menos, también personas con las que identificarnos. Eta esan bezala, bai Joseba eta bai Karmeleren izen proposamenei baiezkoa bozkatuko diogu. Eskerrik asko, jarraian bozketak egingo ditugu, eta denik eta behin 7. puntua bozkatuko genuke. Joseba Edosegi begiratokiaren puntua ditzateke hau. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta jarraian 8. hain zuzen ere, Karmele Esnal lorategiei dagokiona, aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko gera. Abala ematea etxebizitza enpresa erakunde publikoari. Lehenengoa, Concesión de aval a la entidad pública empresarial de vivienda. Eta Kutxabank ezeak sinatu behar duten mailegu kontratuan. Eta bigarrena, eskumena ematea ogasuneko eta finantzetako zenegotze ordezkariari erabaki horiei buru emateko. Asunto número 9 del orden del día, concesión de aval a la entidad pública empresarial de vivienda. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Constituir el excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián
en fiador solidario del contrato de préstamo a celebrar entre la entidad pública empresarial de vivienda Donostiacoche Egintza y Kutxabank S.A. mediante la concesión del aval correspondiente en garantía de la operación por importe de 16.005.600 euros para financiar la promoción de 162 viviendas de protección oficial en Chominenea destinadas al alquiler por un plazo de 30 años que incluye el periodo de carencia de 4 años y a un tipo igual al Euribor a 12 meses más un diferencial de 100 puntos básicos y cuotas de periodicidad mensual. 2. Facultar al concejal delegado de Hacienda y Finanzas para la ejecución de los anteriores acuerdos hasta la contratación efectiva del préstamo con los límites establecidos en estos acuerdos. Hau zuzenean bozkatzera pasatuko ginateke, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren udal araudiaren behin betiko onarpena. Laguntza zerbitzuaren udal araudiaren behin betiko. Aprobación definitiva reglamento regulador del servicio de ayuda domiciliaria. Artikuluari dagokion arrazoi bidea, eta beraz, onargarri terminoaren ordez, intuin termino erabiltzea. Bigarrena, partzialki babestea, 12. artikuluari dagokion arrazoi bidea, eta ondorioz, erabiltzaileek dagozkien eskubidei honako eskubide hau gehitzea, zerbitzuaren eboluzioaren parte hartzea. Eta hirugarrena, elkartu federazioaren gainerako arrazoi bideak ezeztu, eta laugarrena, behin betiko onestea, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren udal araudia. Behin onartu diren arrazoi bideak testuan bermatu denean, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean publikatzea testua indarrean sartzeko. Asunto número 10 del orden del día, aprobación definitiva del reglamento regulador del servicio de ayuda a domicilio. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la alegación relativa al artículo 4, apartado del reglamento, en la que se propone sustituir el término aceptable por el término digna, quedando la redacción del artículo 4, apartado del reglamento de la siguiente manera, y se cita. Segundo, estimar parcialmente la alegación relativa al artículo 12, incluyendo entre la relación de derechos de las personas usuarias el siguiente derecho: participar en la evaluación del servicio. Tercero, desestimar el resto de alegaciones formuladas por la Federación Elkartu. Cuarto y último, aprobar definitivamente el reglamento regulador del Servicio Municipal de Ayuda Domiciliaria, una vez incorporadas las alegaciones que han sido estimadas y publicar su texto íntegro en el Boletín Oficial de Gipuzkoa a efectos de su entrada en vigor. Hau ere aurrekoa bezala, bozkatzera pasatuko gera zuzenean, beraz aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Onartzea Donostiako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hitzarmen berria. Gizarte zerbitzuen arloan kudeaketa mandatua ematekoa izenpetatzea. Izenpetzeari dagokionez erabakiak. Aprobar la suscripción del nuevo convenio entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales. Bigarrena, hitzarmen hori sinatzeko ahalmena ematea gizartekintzako zein negozio ordezkariari Etxeber San Roman Abete Andreari. Asunto número 11 del orden del día, aprobar la suscripción del nuevo convenio entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la suscripción del nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Guipúzcoa para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales que se acompaña como anexo. Segundo, facultar a la concejala delegada de Acción Social, Aitziber San Román Abete, para la firma del mencionado convenio. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Den txanda delegatuak dauka. Bueno, mila esker, presidente jauna, eta egun on guztioi. Gipuzkoan, mendekotasun egoeran dauden personek prestazio ekonomiko ezberdinak jasotzeko aukera dute. Berez, mendekotasun egoeran dauden personen arretarako eta autonomia personala sustatzeko legeak onartzen dituen dirulaguntzak dira, eta Foru Aldundiari dagokio haiek ematea. Familia ingurunean zaintzeagatiko dirulaguntzez eta laguntza personaleko prestazio ekonomikoaz ari gara. Gaztelerazko haien siglen arabera PC eta PAP hain zuzen ezagunagoak. Esan bezala, Foru Aldundiari dagokio dirulaguntza hauen kudeaketa eta kudeaketa horren baitan dirulaguntzen segimendu egitea. Eta hori da onartzera ekarri dugun gaia. Batez ere, familia ingurunean zaintzeagatiko dirulaguntzen jarraipena egiteko Foru Aldundiaren eta Donostiako udalaren arteko hitzarmena.
Hitzarmen honetan zehazten denez, Donostiako udalak egingo du delako jarraipen hori eta Foru Aldundiak ordainduko dio udalari berak egin beharko lukeen lan horren truke. Conviene recordar de qué estamos hablando. La prestación económica de asistencia personal, o PEAP, se destina a la contratación de uno o una asistenta personal que facilite a las personas con dependencia mayor autonomía en el desempeño de su vida cotidiana, mientras que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, más conocida como PC, es una ayuda que se otorga para contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención de una persona en situación de dependencia que está siendo cuidada por personas no profesionales en el entorno familiar. La concesión y seguimiento de ambas ayudas corresponde, como ya he señalado, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y estamos proponiendo que se firme un convenio entre esta institución y el Ayuntamiento de Donostia que estipula que será el Ayuntamiento quien realice las visitas para determinar si las condiciones de las personas cuidadas son las óptimas a cambio de una compensación económica por parte de Diputación. Es pertinente preguntarse por qué. ¿Por qué va a asumir el Ayuntamiento esta tarea? Y la respuesta es porque consideramos que la información que se obtendrá a través de estas visitas es importante y nos puede ayudar en dos sentidos. Por un lado, para acercar más los servicios municipales a las personas y por otro, y este es fundamental, para obtener información que nos ayude a programar mejor los recursos que ofrecemos o incluso a planificar nuevos recursos. Porque si bien el acceso a la valoración de dependencia siempre se hace a través de los servicios sociales municipales, en ocasiones, una vez obtenida esta ayuda, esa persona no suele continuar, vuelvo a repetir, en ocasiones, el trato con los servicios sociales municipales. No podemos olvidar ni obviar que en 2018 fueron 1.867 donostiarras las que recibieron la PC y 2.381 la PEAP. Adierazi dudan bezala, prebentzio lan egokia egiteko oso tresna interesgarri izan daiteke pertsona hauen bizi baldintzak aztertzeko aukera izatea. Eskerrik asko. Jarraian taldeen txandak, irabazik ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Delegatuak adierazi duen bezala, hitzarmen honen bidez, Foru Aldundiak udalari dirua ordainduko dio hiriko pertsona dependienteak etxean zaintzen dituzten familiei jarraipen bat egiteko. Aldundiaren prestazioen dekretuak horrela aurreikusten zuen lehengo legegintzalditik ere, familia ingurunean zaintzen diren pertsonak nola dauden jakiteko jarraipen bat egin behar zuela udalak. Eta horretarako eudelekin adostu genuen, udalek egingo genuen lan hau, baina beti ere Foru Aldundiaren finantzaketarekin. Baina beti bezala, finantzaketa hau egiteko eredu desberdinak daude, eta hori da gaur mahai gainean jarri nahi duguna. Esate baterako aurreko gobernuak, Bilduren gobernuak Foru Aldundian bazuen proiektu bat non aurre ikusten zuen zerbitzu hau emateko, jarraipen hau egiteko 5 milioi euro bideratzea. Eta horren barruan sartzen zen familien jarraipena egitea, etxez etxeko bizitak, laguntza emozionala, baino gaur hemen onartu behar dugun hitzarmenarekin, EAJ eta Alderdi Sozialistaren gobernuaren proiektuarekin 650.000 euro gastatzea aurre ikusten da. Hau da, 5 milioi euroetatik 650.000 eurotara pasagara legegintzaldi aldaketarekin. Beraz, orain martxan jarriko dena, 2 urtean behin jarraipen bat egitea izango da, gutxieneko kontrol bat, familiei laguntza gehigarririk eman gabe. Maiztasun hori oso tristea dela iruditzen zaigu eta horrela baloratu dugu behin eta berriro gauden esparru desberdinetan. Hala eta guztiz ere badakigu udalek hitzarmen hau behar dugula, bestela ez dugulako izango inolako finantzaketarik ez bakarrik Donostian, baizik eta Gipuzkoako beste herrietan ere. Eta ondorioz ez da inolako jarraipenik egingo hitzarmen hauek onartzen ez badira orain gertatzen ari den bezala. Kontuan hartu behar dugu prestazio honen jasotzaileak mendekotasuna dutela eta adin aurreratua dutela, beraz jarraipen eskas bat da, esan dudan bezala, baina Aldundiak ez du beste alternatibarik planteatu. Hortaz, baiezko bozka emandungo dugu, udalak hitzarmen hau behar duelako ala beharrez, baino ez dugu inolaz ere konpartitzen jarraipen eredu hau.
Como decía, sí se necesita este convenio, sí las familias necesitan que se haga un seguimiento de cómo están siendo atendidas las personas dependientes que están atendidas en sus domicilios, pero pensamos que hay formas distintas de hacer este seguimiento y creemos que, bueno, evidentemente no es difícil de entender que un seguimiento que costaba 5 millones de euros ahora se ha convertido en un seguimiento de 630.000, evidentemente una gran diferencia tiene que haber en ese seguimiento que se va a realizar. No obstante, si no se aprueba este convenio es en prejuicio de las familias y del ayuntamiento porque nos quedamos sin recibir esa financiación, por lo tanto votaremos que sí, pero insistimos y queremos que quede claro que no compartimos para nada el modelo de seguimiento que se va a realizar. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda orain delegatuak. Bueno, bakarrik esan jarraipena egingo litzakela, diputazioak egingo luke. Nik txanda hau aprobetxatu nahi dut, pues, para poner en marcha, o sea, para poner en valor lo que ha sido el estilo de esta legislatura, que no tiene nada que ver con el estilo de la anterior Diputación. Se constituyó la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales de Guipúzcoa. Estamos en ella representadas todas las comarcas del territorio y todas las sensibilidades políticas con representación en el mismo. Y partíamos de un decretazo al que ha hecho referencia la señora Duarte en forma de plan para la atención a la discapacidad, por el que de golpe y porrazo el anterior diputado recortó a los ayuntamientos un 15% de la aportación de la Diputación para el servicio de ayuda domiciliaria. Y se preveía un recorte de hasta el 75% de esta financiación, menos de 2.350.000 euros hubiéramos cobrado los ayuntamientos en 2016 en contra de los 8 millones que recibimos todos los ayuntamientos en concepto de SAD. Vinculaba el seguimiento con el SAD, pero las cifras cantan porque a día de hoy, en el 2019, después de todos estos acuerdos, por el SAD vamos a recibir más de 4 millones en 2019. Las cantidades a comparar son los 8 millones con los 2 millones menos de 400.000. Ha sido un trabajo intenso, ha sido una manera de ver las cosas de forma distinta, trabajando además sin imposición, con negociaciones en los que todas las partes, ayuntamientos y diputación, hemos tenido que dejar pelos en la gatera, eta iruditzen zait benetan hori dela jarraitu beharreko bidea. Eskerrik asko, jarraian bozkatu egingo dugu, hitzarmenaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen, bai, boto azalpen txanda talde popularrak. Egunon, mila esker alkate jauna, hitza emateagatik. Nuestro criterio es claro. Se ha dicho aquí muy bien, por quienes nos han precedido en el uso de la palabra, que es un convenio que aborda una cuestión importante, que es el seguimiento de la situación de personas mayores, dependientes y discapacitadas. Dineros al margen, que podría ser más la cantidad o menos la cantidad, la realidad, no, en ese debate no vamos a entrar ahora porque creo que además no toca. La realidad es que es conveniente y además es doblemente conveniente, primero por los datos que nos ha ofrecido la propia delegada del seguimiento de los servicios sociales, que van a ampliar su conocimiento de la situación de estas personas, que va a permitir que se analicen y se estudien con más rigor los cambios que puedan proceder o las nuevas medidas a tomar en el ámbito de la prestación de los servicios sociales. Y segundo, porque este tipo de servicios, si los presta la entidad, la administración más cercana, es mucho mejor. Yo creo que esas son dos razones muy potentes, las dos, como para que, en este caso, nuestro grupo, que es un grupo razonable, haya respaldado este convenio. Bai, eskerrik asko. Puntua amaituta, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontratazio kontrolatzeko eta jakidu egoteko batzorde berezia. 2018ko ekitaldiari dagokion oroitidazkiaren berri ematea. Control y seguimiento de la contratación. Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Contratación. Dar cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2018.
batzordearen presidenteak izango duke hitza, eta gero taldeek izango dukete txanda, 10 minutuz bakoitzak. Beraz, lehen puntu honetan kontratazio batzordeko presidentearen txanda izango ditzateke. Bai, eskerrik asko. Gaur tokatzen zaigu 2018ko urteko oroitadazkia kontratazio kontrolatzeko eta jakitun egoteko batzorde bereziaren ekintzei buruz ematia. 7 izan diran 2018ko egin ditugun bilkurak, horietako 5 arruntak izan diran eta ezoikoa 2 izan dira. Besteak beste, lehenengo ezoikoa egin genuen bezala izan zen 2018ko azaroren 8ko sektore publikoko kontratuen gaineko legeak azaldu eta aztertzeko. Hortarako gainera lortu egin genuen ekartzea persona jakitun bat eta eskertu egin genion bere momentuan delegatuari gestioak egitea gurekin aukera eukitzea gurekin egoteko eta azalpenak emateko eta hori bete egin genuen. Eta baita ere beste bilkura ezoiko bat egin genuen, baita ere txofre parkinari buruz baita ere azalpenak emateko. Zenbat kontratuak aztertu egin ditugun 2018an, guztira izan dira 119, horietako kontratu berriak izan diran 78, kontratuek aldatzeak, aldaketak 22 izan dira, eta kontratuen kitapenak 19 izan dirala. Y doy el dato de los números de contratos porque efectivamente, seguidamente, corresponde también dar el dato de cuántos son las observaciones o los reparos que ha habido por parte o de legalidad, por parte de Secretaría Jurídica o por parte de intervención. Y en este caso han sido 23 los contratos. Es verdad que en un grueso importante de los contratos las notas o los reparos de legalidad han sido fundamentados porque el contrato sigue más allá del periodo y hasta que se finaliza el nuevo contrato. En algunos de los casos ha existido también una liquidación con incremento o con decremento que suponía una modificación del objeto contractual con una justificación insuficiente. Han sido distintas las causas, yo creo que 10 las causas distintas en las que se han ido de alguna forma estableciendo cada una de esas notas o reparos de legalidad o de intervención. Es verdad que en el grueso importante de los contratos no es significativo, lógicamente campo de mejora existe y en ese sentido se deberá ser más vigilante y estar más vigilante precisamente con motivo de esos contratos próximos a la finalización. Se han introducido mecanismos de control y verificación a instancia precisamente de nuestro grupo, que fue aceptada por unanimidad, del cumplimiento de las llamadas cláusulas sociales, de esas cláusulas que con motivo de la redacción de los contratos son ofertadas por las empresas adjudicatarias y de cara a establecer o de forma previa a establecer el informe sobre la prórroga del contrato, en aquellos casos en los que cabe una prórroga del contrato, se analiza de forma específica por parte de los servicios, y así por lo menos se ha mandado a los distintos servicios del Ayuntamiento que se analice si están cumpliendo, más allá de estar prestando el servicio adecuadamente, si también lo están cumpliendo con las condiciones, de acuerdo a las cláusulas sociales que así en su momento se comprometieron a ello en el momento de la adjudicación. Seguramente en la siguiente legislatura habrá que reformar algunas de las cuestiones para otorgar alguna competencia más a esta Comisión de Seguimiento de la Contratación, pero hemos tenido ocasión de realizar distintas cuestiones, distintas mejoras que han quedado de alguna forma, yo creo que ya aseguradas para futuras legislaturas. Gehiegi luzatu gabe, baita ere gustatuko litzateke baita ere eskerrak ematea kontu hartzaileari egin duen lanagatikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain txikitik handira joango gera, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Sí, egunon berriro. Nosotros no vamos a abundar en las cuestiones que ha comentado nuestro compañero y presidente de la comisión, el señor Burutarán.
Sí queremos aprovechar también para agradecer al equipo de intervención y al interventor al frente de ese equipo, su labor, que ha sido una labor muy buena y muy eficiente. El trabajo que ha hecho, en nuestra opinión, esta comisión ha sido muy adecuado. También queremos agradecer el apoyo de los servicios jurídicos, no ha habido grandes problemas. Y para terminar, quiero decir que efectivamente el nivel de contratación de este ayuntamiento es correcto. Es correcto en el sentido, me refiero, el nivel de cumplimiento de legalidad, para ser más precisos, de contratación de este ayuntamiento es correcto. Dado el volumen que tiene este ayuntamiento, el número de ilegalidades que se han detectado ha sido pocas y muchas de ellas han podido ser corregidas y con tendencia a que cada vez sean menores. Creo que eso es algo que se debe de decir a la ciudadanía en unos momentos en los que el término corrupción y ilegalidades, etcétera, pues está lamentablemente en boga y en los medios de comunicación y en las conversaciones de todos los ciudadanos. Aquí, en este ayuntamiento, en lo que el Grupo Popular conoce, y algunos ya llevamos un cierto tiempo, las cosas se hacen bien, se hacen con rigor, que hay cosas que se pueden mejorar, y evidentemente, para eso está la comisión, de suscitar esos temas y debatirlos. Yo creo que debemos estar en líneas generales satisfechos. Y no tengo nada más que decir. Reiterar el agradecimiento a los servicios de los habilitados nacionales y a todos los equipos y funcionarios del ayuntamiento que han trabajado en esta cuestión, que es muy importante. Eskerrik asko, orain EH Bildu taldeak izango duke, talde bezala nahi baldin badu hitz egin, aukera izango duke. Ez? Bale. Talde sozialistak, ez dakit hitzik hartu nahi duen, ez? Eta talde jeltzaleak, bai. Sí, bueno, yo me sumo. Efectivamente, la contratación pública y su cumplimiento ha sido, es y será una de las preocupaciones principales, tanto de los que nos toca gestionar contratos, de los funcionarios, de los que controlan, efectivamente con muchísimo detenimiento y con muchísima ayuda. También quiero felicitar a la Secretaría, a la intervención, pues por el apoyo que siempre dan para esto. Yo creo que efectivamente el cumplimiento de la legalidad es bueno. Efectivamente se hacen grandes esfuerzos. Hay diferentes entidades o situaciones en las que se controla. Una de ellas es que existe en este ayuntamiento, que es la Comisión Especial de Seguimiento de la Contratación, que es de lo que estamos hablando aquí ahora. Y bueno, el propio ambiente de cuando hemos tenido reuniones y las manifestaciones que se han hecho, pues han sido todas en este sentido, porque bueno, efectivamente a veces puede haber errores o puede haber pequeños incumplimientos, pues pero que son, digamos, derivados casi de algunas cuestiones que son casi incontrolables, ¿no? Yo sí quería contextualizar también en este sentido, para la tranquilidad de nuestros conciudadanos. Ha habido como dos tipos de grupos de incumplimientos. Uno, cuestiones que antes pues no se llegaban a controlar, porque esto, bueno, el control pues cada vez se va ampliando, y ahora sí. Por ejemplo, ha habido 4 liquidaciones de contratos que están por debajo del 10%, que era la liquidación clásica, pero donde se ha visto pues que a lo mejor se puede llegar a entender que se ha modificado el objeto del contrato. Y incluso alguna ha sido a la baja, es decir, se ha pagado menos de lo que se contrató. Hay 2 vinculaciones de otros contratos menores que se ha considerado que están vinculados, pero son por cuantías de 27 y 30.000 euros. Incluso hay una modificación que estaba prevista en el contrato, una prórroga que era posible, pero que se realizó fuera de plazo. Incluso una actuación que no es invalidante, así se dice en el propio dictamen, pero que no se formalizó por escrito. Como vemos, cosas relativamente menores. 2 pequeñas ampliaciones de contratos menores por valor de 4.300 y 2.200 euros. Ese es uno de los del grupo de cuestiones que se ha incumplido. Y luego hay otros que vienen derivados pues de la puesta en marcha el año pasado de la nueva ley de contratos del sector público, que ha tenido un grandísimo impacto. Eso ha hecho que efectivamente haya que haber hecho determinadas continuidades de contrato, concretamente 6, en las que bueno, son servicios que nuestros ciudadanos tienen que recibir, que por diferentes cuestiones del trámite, en fin, de la propia indefinición e incongruencia que a veces las normas tienen. Es una norma que tiene casi 400 artículos, entre artículos y disposiciones adicionales, y bueno, tiene ciertas incongruencias, ciertas inconsistencias, y bueno, en fin, jurídicamente ha habido que trabajar bastante para ver cuáles son las cuestiones que quedaban
definitivamente en vigor, y eso ha hecho pues que de alguna manera pues haya habido continuidades que nos gustaría que no se hubiesen producido, pero que se han producido, como digo, 6 continuidades. Incluso pues hay una, y con eso terminaré, que dice que es una no suficiente justificación porque no haya lotes en un contrato. Eso tampoco antes no existía. Es decir, bueno, me parece razonable, esto debe de ser controlado, cada vez las normas son más incisivas, yo creo que es bueno que sean así, pero bueno, el empeño de todos, como digo, todo el cuerpo funcionarial de la Administración y de los responsables políticos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, es que esto cada vez se lleve mejor, llevándose bastante bien, con un nivel suficientemente aceptable en estos momentos también. Eskerrik asko, bukatu da gaia ez da bozkatu behar, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke beraz. 13. puntua Iradokizun eta erreklamazio batzorde berezia. 2018ko erreklamazio batzordearen txostenaren berri ematea. Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Dar cuenta del informe correspondiente del año 2018. Hemen ere aurrekoan bezala, presidenteak izango du hitza eta gero taldek. Bai, egunon eta eskerrik asko, presidente jauna. Ni oso labur, gaur esan dezuten bezala, gaur berri ematen dugu, txostenaren berri ematen dugu. Batzordeak, ospatu ditu 2 batzorde, tokatzen zaizkion 2 batzordeak, eta bertan eztabaidatu da txosten hau. Berez eztabaidatzena da, ze proposamenak aurkeztu dituen talde guztiak hobetzeko komunikazioa udalana herritarrekin. Eta, bueno, esan behar dut, txosten hau batez onartu dela, talde guztien laguntzarekin, eta atzenengo txostena da, legaldi hontakoa, eta urtero ikusi dugu komunikazioak, herritarra komunikazioak udalarekin gehitzen joan direla, poliki-poliki, eta komunikazioak gehienak nigo dira interneten bidez egiten diren komunikazio guztiak. Nik ez naiz gehiago luzatuko, eskerrak eman teknikoei laguntzagatiken, eta, bueno, esan poliki-poliki hobetzen nahi gala komunikazioa. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko, efectivamente. También desde nuestro grupo dar gracias a los técnicos y técnicas que han realizado ese informe que contiene muchos datos muy interesantes. Perdón. Entre las cuales, información interesantes, entre las cuales podemos reseñar algunas cosas, como que el top 3 de los servicios que reciben mayor cantidad de quejas o sugerencias o comunicaciones en genérico son mantenimiento y servicios urbanos, financiera y movilidad. Esto nos da algunas pistas sobre cuáles son los aspectos que importan o que importan en términos positivos, porque no todas las comunicaciones tienen por qué ser negativas, pero en términos positivos o negativos. Esto nos da una buena información. Algo que lamentar son las áreas donde baja la proporción de comunicaciones finalizadas. Para explicarlo, es que las comunicaciones se inician, algún ciudadano o ciudadana comenta algo a algún departamento mediante el canal preferido, que luego comentaré cuál es el canal preferido, y se trata esa comunicación. A veces esa comunicación no llega a finalizarse. Y lo que hemos visto es que la evolución desde el año pasado es que en movilidad, en mantenimiento y servicios urbanos, en proyectos y obras y en urbanismo, la proporción de comunicaciones que se finalizan, que se consideran que han llegado a buen puerto, pues ha bajado. Es decir, que hay proporcionalmente más comunicaciones que se quedan no finalizadas, que se quedan sin una respuesta definitiva. Es algo que, bueno, colectivamente habrá que corregir en el ayuntamiento y sobre todo en los departamentos mencionados: movilidad, mantenimiento y servicios urbanos, proyectos y obras y urbanismo. Otro dato reseñable es que el Internet es el vector de comunicación hegemónico. Por mucha diferencia.
comparando con los otros vectores. Y aprovecho mi turno de palabra para lanzar un mensaje o avisar a la ciudadanía que existe una aplicación que se llama Depostoncia, una aplicación que se instala en cualquier teléfono moderno y que es muy útil porque permite sacar una foto, se geolocaliza la comunicación y permite hacer muy simplemente y muy rápidamente una comunicación al ayuntamiento. Yo invito a los ciudadanos y ciudadanas a utilizar esa aplicación, que por supuesto es mejorable, pero existe y es muy útil. Y hemos hecho desde nuestro grupo 4 enmiendas. La primera de ellas es, y tal vez la más interesante e importante, es añadir una dimensión social. Para explicarlo simplemente, cuando un ciudadano o ciudadana hace una comunicación sobre, por ejemplo, una farola rota, pues hace la comunicación, pero posiblemente hay 100 otras personas que van a hacer la misma comunicación y esas 100 personas no saben que otra persona ya ha hecho la comunicación. Entonces nos encontramos en situaciones un poco contraproducentes o que no aportan mucha eficacia y la propuesta es explorar la posibilidad de añadir una dimensión social en el sentido de que los y las ciudadanas puedan saber lo que sus vecinos o vecinas han propuesto o han comunicado y eventualmente podemos activar mecánicas de apoyo, de debate, de hilo de debate, de comentario. También otra enmienda, y no me extiendo más, a una propuesta de mejora al informe es el tema de las comunicaciones no finalizadas, porque cuando termina el año, el periodo de análisis, todas las comunicaciones no finalizadas ya se pierden porque no se vuelven a tomar en cuenta en el siguiente periodo. Pues proponemos que de alguna manera se tomen en cuenta. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak hartuko du hitza orain. Egunon, eta eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros también queremos agradecer a los técnicos y a las técnicas del Departamento de Udalinfo el trabajo que realizan en la recepción de las sugerencias, las quejas, reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas donostiarras, que este ayuntamiento tiene la suerte de recibir nada más y nada menos, o de haber recibido, mejor dicho, en el año 2018, 17.274 agradecimientos, consultas, información, notificaciones, quejas, reclamaciones. Y eso es muy importante porque 17.000 personas se han puesto en contacto con este ayuntamiento pues, para intentando o poniendo en valor o quejándose o consultando de manera que los servicios y los diferentes departamentos de este ayuntamiento puedan actuar para mejorar San Sebastián. Y tener a 17.000 personas que se pongan en contacto a lo largo de un año con San Sebastián, con este ayuntamiento, mejor dicho, pues es muy bueno. Al final es un elemento de mejora. Cada día o cada año, mejor dicho, el número va creciendo y eso es muy bueno porque eso significa pues, que hay una inquietud por parte de los ciudadanos que, bueno, a través de sus quejas o de sus consultas o de sus reclamaciones, pues bueno, pero que se ponen en contacto con nosotros para que intentemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Por lo tanto, felicitar al departamento, pero también felicitar a todos esos donostiarras que quieren una Donostia mejor y a través de este portal pues colaboran y hacen, bueno, pues nos dan sus ideas para que de este pleno o de los diferentes departamentos del ayuntamiento puedan trabajar para mejorar. Gracias. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda orain. Bai, en el punto en el que estamos tratando ahora hablamos de las quejas, las sugerencias y las consultas realizadas por los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y justamente damos la bienvenida a los que se han acercado hoy a este pleno porque también una forma de estar aquí es una forma de trasladar sus preocupaciones directamente cara a cara, en este caso al Gobierno municipal. Han sido muchos los ciudadanos que han presentado por escrito, como decía, esas quejas y reclamaciones. En el año 2008 se empezaron a contabilizar y se contabilizaban 7.462 comunicaciones al año y a día de hoy han aumentado casi en 10.000, son 17.274 los y las donostiarras que han presentado sus sugerencias, sus quejas y sus consultas. Y decía el otro día el delegado responsable, el señor Viles, que es una metodología, la interlocución entre el ayuntamiento y la ciudadanía funciona porque cada año se registra un incremento de estas comunicaciones, pero pensamos que para valorar ese incremento y si de verdad funciona o no, también hay que ver
el grado de respuesta. No vale con decir, sí, cada año se quejan más donostiarras, también hay que ver qué tipo de respuesta se les da, si se les responde y si no. Y decimos esto porque hay departamentos que han bajado su grado de respuesta del 80% al 42%, como son urbanismo o departamentos como el de mantenimiento, que sabemos que es al departamento al que llegan la mayoría de las quejas, pero eso quiere decir que hay que dotar a estos departamentos de recursos para dar respuesta a los vecinos que, como hoy, trasladan sus quejas y preocupaciones. Y tenemos un ejemplo claro en esta sala con el tema del metro, por ejemplo, ya que hay vecinos aquí que desde febrero han solicitado por escrito los problemas que están teniendo en su barrio a causa del ruido, y son vecinos, 180 vecinos y vecinas, que han tenido que ir hasta el Ararteko para que el ayuntamiento dé respuesta. Entonces, buena valoración sí, pero pensamos que el equipo de gobierno también tendrá que pensar cómo mejorar ese grado de respuesta, porque está claro que no se da respuesta a todo lo que llega y es una tarea pendiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Sí, eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, pues efectivamente lo que estamos viendo es el informe sobre quejas y sugerencias y consultas. Y, bueno, pues desde el Grupo Socialista coincidimos en que esta es una buena herramienta, una más de los diferentes canales de participación, de comunicación que tiene el Ayuntamiento y la ciudadanía. Es una herramienta que efectivamente necesita rodaje, que requiere a veces cambios en la propia organización. Creo que la organización está en esa reflexión y en esa adaptación también a este sistema de comunicación. Los departamentos están respondiendo de manera bastante satisfactoria. Es verdad que en algunos casos ha habido un decremento de la tasa de respuestas, pero también es verdad que se han incrementado el número de respuestas. Y en algunas ocasiones, no voy a decir en muchas, en algunas ocasiones la falta de respuesta coincide o ha sido motivada pues, por la falta como decía, del hecho de tener que dar o de tener que introducir en el sistema la notificación de que ya ha sido resuelta la pregunta o la consulta, porque, por ejemplo, en el Departamento de Participación ha habido consultas que se ha atendido incluso presencialmente, pero ha habido un fallo a la hora de transmitir esa información al sistema. Por lo tanto, digo, es un sistema que está funcionando razonablemente bien, que la ciudadanía lo utiliza cada vez más y eso significa que se responde, porque si no sirviera para nada, pues la ciudadanía no lo utilizaría. Supone también que la ciudadanía está preocupada por su ciudad. Es verdad que la mayoría, de un porcentaje muy alto de las quejas, sugerencias y agradecimientos también en algunos casos están dirigidos al Departamento de Mantenimiento, parques, jardines, etcétera. Eso significa que la ciudadanía está preocupada por la ciudad y a nosotros, desde los servicios municipales, nos viene muy bien porque también es una antena de información sobre las cosas que suceden en la ciudad. Solo agradecer a todos los departamentos, agradecer no solamente el trabajo diario, sino lo que esto supone de más, lo que supone también de cambio en la organización al entender que esta es una vía de comunicación directa con la ciudadanía y esos elementos pues, que hay que modificar, hay que introducir también en las formas de trabajar y sin más pues creo que satisfacer o manifestar la satisfacción de toda la corporación, pues porque este sea un sistema de comunicación con la ciudadanía, y digo, un sistema más, porque el Ayuntamiento tiene otras muchas vías abiertas que creo que también funcionan razonablemente y en todo caso habrá que seguir profundizando sin duda alguna. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak orain. Bueno, la verdad es que es verdad que este es un canal de comunicación con la ciudadanía, uno más, no es el único, pero es un canal importante y al menos el que en la delegación de presidencia nos corresponde. Y por lo tanto, lo que hicimos desde el principio es establecer un objetivo. Y el objetivo fundamental primero y estratégico fue el de potenciar la comunicación con la ciudadanía, algo que el Partido Nacionalista Vasco recogía ya en su programa electoral y que en el programa de gobierno con el Partido Socialista también se recogía. Luego, la idea, el eje de la comunicación con la ciudadanía debía ser potenciada, ¿no? ¿Qué hemos intentado en concreto ya para aterrizar esa idea, esa línea estratégica a la realidad, ¿no? A la realidad del día a día? Hemos intentado que este canal tuviera un mayor uso
Y hemos intentado también mejorar la capacidad y la calidad de la respuesta al ciudadano. Habíamos visualizado que había respuestas que sí se daban, pero que tanto en el tono como el contenido no eran las que los ciudadanos ni necesitaban ni se merecían. Y hemos trabajado en el fomento del uso y en mejorar, como digo, la capacidad y calidad. ¿Cómo? Hemos impartido cursos de formación y sensibilización sobre este tema. Hemos hecho un seguimiento y un recordatorio quincenal a todos y cada uno de los departamentos. Hemos hecho un desglose, no solo por departamentos, de todas las comunicaciones, quejas y sugerencias, sino que lo hemos hecho incluso por temática dentro de cada departamento para que fuese más sencillo contestar en tiempo y en forma. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues los resultados es que el mandato anterior, 2011-2015, acabó con 14.000 comunicaciones y nosotros, o 10.000 comunicaciones, y nosotros hemos conseguido un 60% más, tanto porcentual como en total. Y hemos además conseguido que el ayuntamiento, no presidencia, el ayuntamiento, todos los departamentos tengan una capacidad de respuesta importante. Andamos en una media del 77% de las quejas, el 73% de las sugerencias y el 90% de las consultas. Teniendo en cuenta que ha habido un incremento de un 60%, esto yo creo que da idea del esfuerzo que los departamentos, todos los departamentos, han venido a realizar. Pero hemos también utilizado esta herramienta para, como se ha dicho aquí, saber y analizar qué es lo que iba ocurriendo, o las quejas, sobre todo con las quejas, ¿no? ¿Dónde estaba la preocupación de los ciudadanos en cada momento? Es verdad que esta herramienta no es la única y tiene una pega, y es que es muy estática, eso es cierto, quitando lo que decía el compañero de Irabasí, aquellas formas o modos que utilizan las nuevas tecnologías, si no, es verdad que la herramienta se queda muy estática y por eso es la razón por la que vamos a aprobar o aprobamos en el Consejo las aportaciones que Irabasí nos hizo al respecto, pero también analizamos las quejas y vimos, porque había habido un incremento este año había habido un incremento de quejas y a nosotros nos preocupó, porque nos preocupan las cosas, lo hacemos con responsabilidad y vimos efectivamente que mantenimiento y servicios urbanos tenía un mayor número de quejas, que no quiere decir que contestaran a menos, sino que tenían más. Y nos dimos cuenta que la mayoría de las quejas tenían que ver con crecimiento de malas hierbas. Si recuerdan, este año ha habido aquí, en este pleno, un debate sobre la eliminación de los herbicidas. Pues eso se ha reflejado, la ciudadanía lo ha reflejado en sus quejas. También se publicó en el mismo departamento un plan de accesibilidad y al hacerlo hubo un aumento importante de quejas relacionadas con rebajes de aceras, incluso con demandas ya de itinerarios concretos. En el caso de movilidad, hay dos elementos que se repitieron y que también tienen reflejo en las quejas, que son, por una parte, el asunto de la nueva OTA Eneguía y por otra otro evento que estuvo, digamos, en el calendario mediático, que fue el de las famosas bicicletas atadas al mobiliario urbano. Con esto ya acabo. El resto de valoración que podemos hacer es muy satisfactoria. Creo que ha habido una voluntad política de avanzar en este tema clarísimo. Los resultados nos avalan y quiero también agradecer, por supuesto, a los departamentos, a todo el ayuntamiento y también a los grupos que en la Comisión de Quejas, Sugerencias y Comunicaciones han mantenido siempre una postura positiva de aportar. Gran parte de esas aportaciones las hemos hecho nuestras y creo que también este éxito también es suyo. Eskerrik asko, puntu haure amaitu da, ez dauka bozketarik eta beraz mozioetara pasatuko ginateke jarraian. Lehenengo mozio arrunta. Mozio arrunta Irabazi taldeak aurkeztua hiriko etxebizitza babestuari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la vivienda protegida en la ciudad. En la ciudad han sido presentadas 4 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu y 3 por parte de los grupos conjuntas, por parte de los grupos EAJ-PNV y Socialistas Donostiarras PSE. Existe vinculación entre la primera enmienda de EH Bildu y la tercera de conjunta de EAJ-PNV y Socialistas Donostiarras, de forma que si fuera aprobada la primera enmienda de EH Bildu, decaería la tercera enmienda de conjunta de EAJ-PNV y Socialistas. Bai, eskerrik asko, beraz, lehen txanda, mozioa aurkezten duen taldeari dagokio, Irabazi taldea. Eskerrik asko.
Y también saludar a toda la ciudadanía que ha venido aquí a mostrar su preocupación y rechazo a ciertas políticas del Gobierno municipal. Esta también es una forma de participación ciudadana. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Los precios de alquiler y compra de vivienda en la ciudad colocan a Donostia en lo más alto del ranking de todo el Estado. Las consecuencias de los desorbitados precios provocan que la juventud tenga serias dificultades para iniciar un proyecto de vida o que muchas familias pasen verdaderos problemas para poder pagar la mensualidad del alquiler o de la hipoteca. La Ley Vasca de Vivienda establece el fin social de la misma, algo que debe llevar a todas las administraciones con competencia a poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para cumplir ese fin. Y si aterrizamos a lo local, los desahucios en la ciudad, a pesar de haberse declarado ciudad libre de desahucios, se han producido estos a lo largo de estos años. Hace apenas unos días, desde la plataforma Estos Desahucios, tuvimos conocimiento del último caso. Afortunadamente, este se paralizó in extremis. La peculiaridad es que se trataba de una vivienda tasada del Gobierno vasco, pero a partir del conocimiento de la situación de esta familia, pudimos conocer no solo la situación de la familia que iba a ser desahuciada, sino quiénes eran los verdaderos gestores de una vivienda que en origen había sido promoción pública, es decir, la UTE de Bentaberri. Y si hacemos historia, el Gobierno vasco en 1998 cedió por 75 años el derecho de superficie a la UTE compuesta por Metrobacesa y Vallehermoso para la construcción de esta promoción de vivienda de protección oficial. Fue el propio Gobierno vasco quien sorteó las mismas y estableció las condiciones tasadas de los contratos de alquiler. Su cuota y revisiones, duración y prórrogas, que debemos recordar tienen como fecha límite una fecha no muy lejana, el año 2028, por lo tanto es algo que tenemos encima, que se nos viene ya. A partir de esta fecha, el propietario puede fijar las cuotas según precio de mercado. En relación a propietario, en 2016 Metrobacesa se fusiona con la Socimi Testa Residencial, quien gestiona miles de viviendas en todo el Estado. Y hace apenas unos meses, en diciembre de 2018, el inversor mayoritario de esta Socimi pasa a ser Blackstone. Blackstone es el mayor fondo buitre del mundo y ha aprovechado los años de crisis en el Estado para erigirse en un imperio de ladrillo con 22.000 viviendas gracias a la adquisición de activos tóxicos procedentes de la banca, pero también de la vivienda pública, como es el caso de Bentaberri, de la promoción de Bentaberri. Y es que esta promoción, una vez que culmine el plazo establecido, es decir, 2028, va a poder fijar los precios de alquiler en función del mercado de unas viviendas que eran vivienda protegida, que tenían los precios tasados y cuyo promotor era el Gobierno vasco. Era solo el Gobierno vasco. Por lo tanto, es necesario dar pasos para conocer la realidad del resto de vivienda pública desarrollada a lo largo de los años en la ciudad y tratar de revertir la situación de pérdida de control público sobre vivienda protegida, tanto como la privatización de suelo. Por eso, instamos al Gobierno vasco a informar el número de viviendas públicas en Donostia que esté en manos de fondos buitre, que garantice que no vuelva a producirse ninguna promoción de vivienda pública con la misma fórmula que las de la UTE Bentaberri, y, por último, a que recupere la gestión directa de las viviendas tasadas de la UTE Bentaberri. Respecto a las enmiendas que ha presentado EH Bildu, decir que apoyaremos la tercera y la cuarta, no así con las demás, y no así tampoco con las enmiendas del Gobierno municipal de PNV y PSE, que entendemos no mejoran o no aportan nada al texto original. Eskerrik asko. Zuri, jarraian txanda talde popularrari dagokio, ez du erabiliko, EH Bildu taldeak orain. Eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar a favor del punto primero y segundo de Irabazi. Con respecto al punto tercero, hemos presentado una enmienda que matiza un poco lo que pretende el grupo Irabazi. Sí es verdad que nos sorprende la postura al respecto del Gobierno municipal. Suelen decir que rectificar es de sabios y, bueno, pues quien insiste una y otra vez en un error, pues lógicamente no se convierte más sabio, sino seguramente más tozudo. Y que quieran eliminar precisamente
la enmienda o el punto 2 del Grupo Irabasi, que lo que dice textualmente es que el Pleno insta al Gobierno vasco a garantizar que no vuelva a producirse ninguna promoción de vivienda pública con la misma fórmula que las UTEs de Bentaberri, con el fin de evitar la privatización de vivienda pública, así como el suelo público, pues no encontramos donde tiene el problema el Gobierno municipal, donde tiene el problema el Partido Nacionalista Vasco y donde tiene el problema el Partido Socialista en decir que no, que ese modelo no se va a volver a repetir otra vez más. Y no entendemos porque lo único que ha servido ese modelo es para crear conflicto, para crear preocupación, para crear inseguridad en las personas que habitan estas viviendas protegidas. Estas viviendas que debieran ser protegidas. E insistir en una fórmula que lo único que crea es precisamente todas esas circunstancias, no lo entendemos. Ustedes lo explicarán, pero no lo entendemos. Porque vuelvo a decir que el insistir en un error no les hace más sabios, sino más tozudos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, nosotros estamos proponiendo, al margen de efectivamente lo que propone el Grupo Irabasi, otras tres cuestiones que nos parecen importantes. En primer lugar, que se ponga fin y que se inste al Gobierno vasco a que se ponga fin a esa política cortoplacista de transmisión de la plena propiedad de las viviendas en derecho de superficie. ¿Por qué? Porque efectivamente las facultades por parte de la Administración son mayores si conserva ese derecho y porque efectivamente una vez finalizado el periodo de disfrute esas viviendas pasarían a la propia Administración promotora. En segundo lugar, lo que proponemos es que cumpla la ley. ¿Y que cumpla la ley en qué sentido? Que cumpla la ley de vivienda en el sentido de que las viviendas públicas que se hagan y que se promocionen por parte de la Administración pública sean en régimen de alquiler. Hasta el 2021 tienen que ser el 80%, según la disposición de la ley, y a partir del 2021 tienen que ser el 100%. No sé si van a decir que sí o se van a declarar insumisos a cumplir la ley, pero es lo que establece la ley de vivienda, no nos estamos inventando nada. Otra cosa es que ustedes quieran declararse insumisos a cumplir la ley, precisamente que trata de proteger a los sectores económicos menos favorecidos y a los demandantes de vivienda en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, lo que proponemos es efectivamente, a su vez también en desarrollo de la propia Ley Vasca de Vivienda, que se cree el registro de viviendas deshabitadas, porque las facultades que tenemos los ayuntamientos para establecer el canon sobre la vivienda vacía, para, en su caso, obligar al alquiler forzoso y para movilizar ese parque de vivienda deshabitada en nuestra ciudad, requiere que el Gobierno vasco haga su tarea. Han pasado 4 años, están trabajando, siempre nos dicen esto de que están trabajando, pero nunca terminan de trabajar. Al final lo que importa no es si están trabajando o no, sino al final si hay resultado o no hay resultado. Y en vivienda, ¿cuál es el resultado? Pues efectivamente ustedes están casi a punto de lograrlo. Casi están a punto de lograrlo, porque efectivamente, según los datos obtenidos hoy mismo, estamos solo a un 5% en venta, a un solo 5% en venta del precio del máximo histórico en nuestra ciudad. Se ha recuperado vertiginosamente. Se ha recuperado vertiginosamente. El precio medio de nuestra ciudad son 4.566 euros el metro cuadrado, es el precio histórico, y estamos en 4.335. Casi lo han conseguido. Casi lo han conseguido, casi van a llegar a su máxima eficiencia. Y esto nos hace que, por ejemplo, el precio ahora mismo en una vivienda en Amara, de una vivienda de 90 metros, sea 376.000 euros, en Gros sea de 494.000, en la parte vieja sean de 483.000. Por cierto, en la parte vieja ya lo han conseguido. En la parte vieja hemos conseguido recuperar el precio, o han conseguido ustedes recuperar el precio máximo histórico, 5.368. Y frente a esto, lo que le estamos proponiendo es que las medidas como estas no son las suficientes. Por tanto, sí al desarrollo íntegro de la Ley de Vivienda, sí a no volver a repetir el error cometido en su momento con las viviendas de Bentaberri. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bien, bueno, vamos a tratar en primer lugar la cuestión que nos ocupa y luego ya nos ocuparemos también de alguna otra cosa. Esta es una actuación, esta de Bentaberri, en la que yo creo que lo primero que se puede decir es que no fue una actuación acertada. Creo que, bueno, se puede, y es yo creo que positivo que las instituciones y las administraciones empiecen reconociendo eso. A veces se acierta, se ha acertado con muchas cosas, indudablemente. Yo creo que, por ejemplo, la actuación que se hizo en todo Inchaurrondo fue una actuación favorable, positiva, un buen modelo. Mejorable, siempre hay cosas mejorables, pero en general, desde el punto de vista de la vivienda protegida, fue una buena actuación. La actuación de Morlands fue una buena actuación. La actuación de Atocha fue una buena actuación, por ejemplo, 100% municipal, por cierto, etcétera. Es decir, ha habido
actuaciones buenas, positivas, y ha habido algunas, bueno, digamos, no tan favorables o fallidas, si se quiere decir así. Y efectivamente, seguramente esta de Ondarreta pues lo fue por el modelo, porque se quiso buscar un modelo, una prueba quizá de alguna manera, que con el tiempo pues hemos visto que no se ha desarrollado adecuadamente. Y por lo tanto creo que eso es lo primero que conviene decir y ser honestos. Una actuación es verdad, no es municipal, es del Gobierno vasco, pero no obstante creo que es bueno, positivo decirlo. Digo esto porque ese reconocimiento en sí ya lleva implícito el reconocimiento de que este modelo no se va a volver a repetir. Estamos absolutamente convencidos, porque además la propia nueva ley de vivienda, los nuevos modelos, etcétera, no van a permitirlo y no se va a hacer este nuevo modelo. De ahí que nosotros, en este caso los grupos de gobierno, hemos planteado unas enmiendas a la propia moción de Irabazi, que entendemos que es adecuada y que recoge también el espíritu, como también lo recogemos nosotros, que planteó en su momento Stop Desahucios, de, en primer lugar, dejar claro e instar al Gobierno a que informe del número de viviendas que pueda haber en Donostia San Sebastián que se encuentren en esta situación. Lo único que hacemos es darle una denominación, digamos, formal, oficial, y donde un lado pone fondos buitre, pues hablar de lo que técnicamente es, que son instituciones de inversión colectiva inmobiliaria. Suena, es verdad que no suena tan claro, pero creemos que lo lógico es que una institución, pues a la hora de hacer una moción y dirigirse a otra institución, pues lo haga en los términos correctos, más allá de que luego efectivamente hay unas denominaciones que todos empleamos, yo también, nosotros también, pero creemos que tiene que ser más correcta. Y luego también lo que pedimos es que se realicen las gestiones necesarias, le instamos a que en las viviendas protegidas de Bentaberri, así como el resto de las que pudieran estar en similar circunstancia, permanezcan destinadas al alquiler social con el fin de garantizar el fin social de la vivienda. Por lo tanto, creo que estas enmiendas son correctas, son lógicas y creo también que pueden ser perfectamente apoyadas por todas y todos. Dicho lo cual, y dejando por lo tanto claro esta postura y estando de acuerdo en que tenemos que seguir avanzando en esta cuestión, saben que en el próximo Consejo de Etxegintza vamos a llevar a su aprobación definitiva el plan de vivienda, vamos a llevar a aprobación también los baremos para los accesos a vivienda protegida que dependa en este caso de Etxegintza, que también los hemos trasladado y los hemos contrastado con Stop Desahucios. Estamos por lo tanto trabajando en esta cuestión. Yo creo que no es el tema, yo creo que sería mejor intentar lograr el mayor, luego lo vamos a hacer en la siguiente moción también, el mayor consenso posible, de estar echándonos datos, trastos a la cabeza. Yo también tengo gráficos, datos donde, por ejemplo, hemos dado el doble de licencias de VPO que en la anterior legislatura, que viviendas protegidas, es decir, VPO más tasadas 326 en la anterior legislatura frente a 629 en esta legislatura, pero creo que eso al final, bueno, es un trabajo importante que se ha hecho, que hay que seguir haciendo en la misma línea, pero yo creo que lo positivo en este caso sería el que todos y los grupos estuviéramos de acuerdo en que estas viviendas y esta problemática, que además es muy específica, que se da en las personas que actualmente tienen sus viviendas de alquiler en Bentaberri, bueno, poder trasladarle al Gobierno vasco esta preocupación y que sobre todo no tengan esa especie de espada de Damocles pendiente, porque no solo es lo que están pagando, sino que algún día corren ese riesgo de que tengan que verse abocados a tener que salir de ellas, ¿no? De hecho, algunos ya se han tenido que ir por no poder asumir las rentas que tienen. Por lo tanto, creo que eso es lo importante, ese posicionamiento claro de este pleno municipal. Eskerrik asko, bueno, talde jeltzalearen izenean labur adieraziko dut, zuzenketak talde sozialistarekin batera aurkeztu ditugulako eta delegatuak aipatu duen zentzu berean. Guri ere etzaigu iruditzen bere momentuan erabakitako formula hori formula egokia izan denik, eta horrela da, eta kezkatzen gaitu eta asko Bentaberrin eman daitekeen eta ematen ari den egoerak, eman daitekeenak epemuga gainditzen danean prezioak aldatzea ekarriko luke edako, eta hori etxe bizitza horiek duten izaera soziala galtzera eramango lukete, eta bestetik eskatzen gaitu ere orain ematen den egoerak urrengo mozioan, hau bai, adostasun osoz, 5 taldeok lortu dugun mozioan, jasotzen diren egoera hoiei ere aurre egin beharra diegulako. Hori esan da, gure aldetik zuzenketa honen bitartez bi gauza eskatzen dizkiogu bereziki Jaurlaritzari, bat horrelako kasuen zerrenda egin dezala, delegatuak esan duen bezala, termino zuzenak erabiliaz, balorazioak edo baloratiboak diron terminoak ere erabili daitezke, baina berez jartzen dugun izendapena da dagokiona, eta bestetik saia dadila kezkatzen gaituen egoera horrei aurre egiten eta berma dezala etxe bizitza hoien alokairu soziala mantentzea etorkizunera begira
ere. Ez ditugu EH Bilduren hainbat zuzenketa onartuko, beste alde batetik, kasu batzuetan ez ezkaudedako ados, baizik eta gure ustez irabazik aurkezten duen mozioa beste gauza batetara eramaten duedako. Hemen problematika zehatz bat planteatu zaigu irabaziren aldetik, Bentaberriko etxe bizitzak bizi dutena, eta EH Bilduk sartzen ditu beste zuzenketa batzuk, etxe bizitza utxeen zerrendari buruzkoak eta bar, agian ados egon gaitezkeenak eta danean ari gara gainera horretan eta badakizute eta gero kontrol mozioak aztertzen ditugunean tratatuko da ere gai horrekin zerrikusia daukan puntua, baino etzan hau irabazik planteatzen zuen gaia, beste batzen, eta horregaitik gaiari eutxi edo gaiari ekin nahi diogu. Eta nire aldetik besterik ez, zuzenean itxi egingo du irabazi taldeak eta gero bozketara pasatuko gera. Bai, alde batetik eskertzea emandatuko babesak, agradecer los apoyos proyectados a esta moción, pero me preocupa una cosa y es que se va a dar una situación paradójica y es que todos los grupos aquí presentes hoy hemos expresado nuestra preocupación acerca de la situación de la UTE Bentaberri. Todos los grupos hemos admitido que esa era una operación desafortunada, que ha dejado una situación complicada a los y las inquilinos y, sin embargo, hoy este Pleno no va a pedir al Gobierno vasco que no vuelva a hacer la misma operación en otros sitios. ¿Eso cómo se come? No se casa, es totalmente contradictorio. Es decir, decimos, no, sí, estamos muy preocupados, esto ha sido un error tal, pero bueno, dejamos la puerta abierta, no le decimos al Gobierno vasco que no vuelva a repetir una fórmula que se ha demostrado fallida, una fórmula que solo genera incertidumbre entre los propietarios y las inquilinas, una fórmula que genera conflicto con el suelo público, y esto es algo inaceptable. Eskerrik asko. Bueno, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista manifiesta la voluntad de retirar la enmienda que haría desaparecer el punto segundo de la moción de Irabazi. Podemos retirarla en este momento, con lo cual solamente quedarían la primera y la tercera enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista Vasco. Vale. Bueno, bozketara pasatuko gera, eta lehenengo EH Bildu taldeak aurkezten dituen zuzenketak bozkatuko genituzke, 4 dira, eta banan joango gera, EH Bildu taldeak aurkezten duen lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, EH Bilduk aurkezten duen bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, EH Bildu taldeak aurkezten duen hirugarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta EH Bildu taldeak aurkezten duen laugarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Orain, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkezten dituzten bi zuzenketa bozkatuko ditugu, lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau onartzen da, bigarrena erretiratua dago, eta beraz, hirugarrenari ekingo diogu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Beraz, bi aldaketa hauek sartuta, orain mozioa bera bozkatuko dugu, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, talde popularrak eskatzen du. Egunon berriro, guardión ya. Este asunto era raro que no hubiera salido en esta legislatura y como consecuencia de enterarnos de un posible desahucio en la promoción de la UTE Bentaberri, pues se desencadenó la moción ordinaria presentada por Irabazi y la siguiente moción que hemos presentado todos los grupos.
La verdad es que nosotros hemos votado que sí, porque este es un asunto que nos ha preocupado siempre. Lleva 21 años encima de la mesa. No ha habido nadie que a día de hoy, porque esto va prórroga tras prórroga tras prórroga, claro, cuando al final te estás jugando en dónde vivir un año y otro, y dependiendo de las circunstancias, porque se han prometido muchísimas cosas, y estamos hablando de 500 familias. Nada más y nada menos que de 500 familias. Y 21 años sin resolver este asunto. Pues lo tendrá que resolver el Gobierno vasco por la parte que le toca, pero también este ayuntamiento por la parte que le toca, porque las 500 familias residen en San Sebastián. Entonces, bueno, ya que estamos a final de la legislatura y ahora son todo palabras bonitas de cara a las elecciones, ojalá en las próximas fechas o como mucho un año, pues esto no se tenga que volver a debatir en este pleno y se ponga solución a la situación y al futuro de las 500 familias de Bentaberri. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. Mozio arrun bateratua EAJ, PNV, PSE, EH Bildu, PP eta irabazi taldeek aurkeztua Bentaberriko alokairuko babes ofizialeko etxeetan maizterrak botatzeko prebentzio protokolo bat ezartzeari buruzkoa. Punto número 15. Moción ordinaria conjunta. Moción ordinaria conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, PSE, EH Bildu, PP e Irabazi para el establecimiento de un protocolo preventivo de desahucios en las VPO de alquiler de Bentaberri. Gaudedarik, uste dut baita ere mozioa bera irakurtzeko txanda adostu dezute da, eta beraz, banan-banan mozioa irakurtzen joango gera, Irabazitik hasita. Eta honela esaten dio mozioak, duela gutxi Bentaberrin 80ko hamarkadaren herrialdean jasotako alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bat ez ordaindetzeagatik kaleratze kasu bateko legez izapidetzeak berriro jarri du hizpidean higiezinen sustapen horren egoera. Eztabaida ugari izan baititu urtea joan, urtea etorri. Arestian aipatutako kaleratzeak azkenean saiestu ahal izan zuten arren, Bentaberriko babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren ezaugarriak ikusita, erantzun mekanismo bat egitea komeni da. Era horretako egoera bat berriro gertatuz gero, azkar eta eraginkortasunez jarduteko. Horretarako eta Gipuzkoako stop kaleratzeak plataformak bultzatutako ekimen bat jasota gure ustez, Eusko Jaurlaritzak prebentzio jarduera protokolo bat egitea da jarduera hildo egokiena. Ura baita alorreko administrazio eskuduna. Decía que recientemente la tramitación legal de un caso de desahucio por impago en una de las VPO del régimen de alquiler desarrolladas a mediados de los años 90 en Bentaberri ha vuelto a colocar sobre la palestra la situación de una promoción inmobiliaria que ha sido objeto de múltiples controversias. Y si bien el desahucio al que anteriormente se hacía referencia pudo ser finalmente evitado, las características de la promoción de la VPO de Bentaberri aconseja la elaboración de un mecanismo de respuesta que permita actuar con rapidez y eficacia en el caso que una circunstancia de este tipo se produzca de nuevo. Para ello, y recogiendo la iniciativa impulsada por la plataforma Stop Desahucios Guipúzcoa, entendemos que la confección de un protocolo de actuación preventiva por parte del Gobierno vasco, que es la administración competente en este caso, es la línea de actuación más adecuada. El primer punto dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián manifiesta su preocupación por la situación de las VPO de alquiler de Bentaberri y expresa su interés por el desarrollo de un protocolo de actuación preventivo específico para los casos de desahucio que se pudiera producir en una promoción como esta, que presenta caracteres singulares. Donostiako udalbatzak enpresa emakidunarekin lan egiteko protokolo bat egin, adostu eta indarrean jartzeko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari. Bentaberriko alokairuko babes ofizialeko etxebizitzetan kaleratzeri gertatuzkero jokatu ahal izateko. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Gobierno vasco que elabore, acuerde e implemente con la empresa concesionaria un protocolo de actuación y, en caso de desahucio, para las viviendas de VPO en régimen de alquiler de Bentaberri.
El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Gobierno vasco que suministre al Ayuntamiento la información de que disponga tanto sobre el desarrollo del citado protocolo de actuación como sobre los casos de desahucio que se puedan producir en las VPO en régimen de alquiler de Bentaberri. Eta laugarrena, Donostiako udalbatzak berretsi egiten du 2015ko irailean onartutako mozioa. Donostia etxe utzarazpenik gabeko hiria dela adierazten duen. Era berean, berretsi egiten du udalak erabiltzen duen jokabidea, alegia. Utzarazpen edo kaleratze bat jakinaraziz gero, finantza edo administrazio entitatean kaleratzea geldiarazteko bitartekaritza lana egitea hain zuzen. Punto cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián se ratifica en la moción aprobada en el mes de septiembre de 2015, en la que se declara a Donostia ciudad libre de desahucios. Asimismo, se ratifica en la práctica que viene desarrollando el Ayuntamiento, por la que ante la comunicación de un desalojo o desahucio mediará con la entidad financiera o administrativa para parar el desahucio. Eskerrik asko, laugarren puntu hori berez zuzenketa bat da, talde guztiak aurkeztutakoa, eta lehenengo botatu egin behar dugu. Beraz, zuzenketaren aldeko botuak, hau batez, eta orain ja laugarren puntu hori mozioan dagoelarik, mozioaren beraren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartua gelditzen da, ez dago botu azalpen txandarik, eguneko gai zerrenda. Eguneko gai zerrenda agortu dugu eta jarraian kontrol mozioei ekingo diegu. Lehenengo kontrol mozioa. Kontrol mozioa bateratua EH Bildu, PP eta Irabazi Donostia taldeek aurkeztua administrarien egoerari buruzkoa. Administrarien egoera egindako. Moción de control conjunta presentada por los grupos EH Bildu, PP e Irabazi Donostia en relación a la situación del colectivo de administrativos. Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia en relación a la situación del colectivo de administrativos. Bai, kasu honetan ohikoa izaten den bezala, mozioaren izenburuan datorren urrenkeraren arabera emango dut hitza, eta lehen taldea EH Bildu taldea izango ditzateke. Bai, duela gutxi arte egon dira hemen administrariak hain zuzen ere. Hilabete asteazkenero kolektiboak agertu ditun desadostasuna eta zerrea entzun eta ikusteko parada izan degulako, baina baita areto honetan ere gaur bezala. Langileen batzordea kolektiboari babesa azaldu dio eta haien aldarrikapenarekin bat datorrela adierazi du. Asteak aurrera joan, asteak aurrera etorri, arazoak bere horretan zirauela onaino etorri ziren eta osoko bilkura guztietan ikusi dugu beren aldarrikapen isila taldi barean ozena. Administraren ustez beren lanak ez du izan merezi duen moduko aitorpenik eta horregatik eskatzen dute balorazio prozesuan berehala martxan jartzeko hasiera batean eta ondoren prozesu horretan beren egoera zehatza kontuan hartzeko. Y con la misma determinación y constancia con la que han mostrado su desacuerdo y han sabido hacernos llegar a todos y a todas sus reivindicaciones, con esa misma determinación y constancia ha quedado claro que nadie está pidiendo un acuerdo extraordinario, sino lo que se pretende es encontrar el modo de llevar a cabo un acuerdo no técnico sino político como el que se adoptó en el 2007. Si el conflicto sigue vivo y el Gobierno municipal no ha sido capaz de responder hasta ahora a un colectivo tan importante, un colectivo feminizado, característica que suele determinar precisamente un menor valor al trabajo y, por tanto, sueldos más bajos. La brecha salarial, de hecho, muchas veces se explica desde este tipo de situaciones. Apirilaren 8an egindako batzordean zinegotze ordezkariak hitzez hitz esan zuen ez dagoela gatazkarik, ez dagoela negoziatutako konponbiderik eta azaldu zituen azalpenak oposizioko taldei leporatzen zitzaigun gaia ez degula ulertzen edo iruzur egitera behartu nahi degula.
Laburbilduz, gobernu honek ez du prestutasunik erakutsi atzera begiratu eta kolektibo hau gatazka egoera batera eraman duten arrazoiak ikusteko, aztertzeko. Beraiek korridoretan edo hemen aretoan gaur bezala etorri diren bakoitzean azaldu nahi izan dutena. Administrarien kolektiboak behin eta berriz adierazi du hitz egiteko prest dagola, atzera begiratzeko eta ikuspegi horren sakontasunak aztertzeko. Udalean ikusten dugun lan gatazka da, eskatzen dana begiratzeko eta ulertzeko. Zehazki beraiek eskatzen dutena da erreferentziazko minimo bat daukatena, postu guztiek daukatena, kontuan hartzeko zein zan beren egoera 2007an. Eta aldela abiatzeko zeuden posizio horretatik. Hori da, hartu zen erabaki bat azterketa teknikori gabe eta beraiek esaten dutena hori halakotzat hartzeko. Se les solicita hoy, en cualquier caso, algo muy sencillo. Y nada sospechoso ni de ilegalidades ni de chanchulleos, simplemente que expresen voluntad política de buscar una solución, voluntad política de buscar una solución que tenga en cuenta el pasado, y termino, voluntad política de buscar una solución que tenga en cuenta el pasado, el presente y el futuro del colectivo de las administrativos y sobre todo administrativas. Eskerrik asko, mozioaren urrenkeraren arabera, talde popularra da urrengoa. Sí. Mila esker, alkate jauna, hitza emateagatik. Hauteskunde kanpainoaren bete-betean sartuta gauden honetan. Hautagai askoren ahotik entzuten ditugu akordio handiak lortzeko deiak. Eta hitzarmenez ari garela, akordio politiko bat da, hain zuzen, udaleko 220 langile inguruk udal gobernuari eskatzen diotena. 2007 urtean lortutakoa bezalakoa. Beti ere langile horien lanak aitorpen justua izatea helburu. Behin eskaera aztertuta eta ondorioz horren beharraz konturatuta, talde popularreko zinegotziok beste bi talderekin batera kontrol mozio hau egin dugu, udal gobernuari honako eskari hau egiteko. Borondate politikoa erakusteko, izan ere, gure ustez, hori da gakoa. Udaleko administrarien eskaeretarako erantzuna eta konponbidea emate aldera. Se han dicho, porque me ha precedido en el uso de la palabra, pues las cuestiones fundamentales sobre este tema, que las conocemos todos. Nosotros queremos subrayar algunas. En primer lugar, al contrario de que lo que se nos ha dicho, y yo no quiero excederme en mi valoración, creo que quien le habla en ese momento y quien me ha precedido en el uso de la palabra y quien puede hablar después, más o menos razonablemente entendemos lo que está pasando. Yo creo que esos no son términos para dirigirse a nosotros. Es decir, nosotros no hemos dicho nunca que el equipo de gobierno no entiende. El equipo de gobierno pues entiende y tendrá otra postura. El delegado ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y segundo, desde luego, se lo han dejado antes muy claro y nosotros también le reiteramos, nosotros jamás vamos a pretender que el equipo de gobierno cometa o intente un fraude de ley, una ilegalidad. De hecho, no sé dónde podría estar en esta cuidada, porque creo que es una cuidadísima moción, no hay ningún atisbo de fraude ni de nada. Aquí estamos insistiendo fundamentalmente en que hace falta voluntad política. Así como en el año 2007 hubo una voluntad política, que se consiguió un acuerdo que a lo largo del tiempo este personal funcionario del ayuntamiento ve que no ha sido bueno, su día no lo recurrieron, pero esa no es la cuestión, no ha sido bueno, pues quieren que se tengan en cuenta esas circunstancias para que las cosas vayan a mejor, porque estamos hablando de 220 personas que hacen un trabajo muy digno y muy importante en una plantilla
de 2.300 casi que tiene el ayuntamiento completo, incluidas todas las demás organizaciones, sociedades, etcétera, etcétera. Estamos pidiendo en esta moción voluntad política. No podemos pensar que un equipo de gobierno, ni este ni el que pueda venir después de las elecciones, no quiera solucionar esto. Cuando un grupo de 220 personas llevan 4 años con esta cuestión, está claro que algo hay que hacer. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se haga algo. Lo que realmente se pueda, y así como en 2007 se consiguió una solución, que luego se ha visto que no era buena, pues que se intente una solución. Y aunque solo fuera una persona, que no es el caso, habría que tratar de dar una solución. Y esto es lo que estamos pidiendo respetuosamente. Creo que el equipo de gobierno haría bien en apoyar esta moción de control, que es una moción que deja al margen todos los mecanismos, la valoración, la neutralidad de los miembros de la mesa de valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que expreses una voluntad política de arreglar algo que en este momento compete al equipo de gobierno. Sí. Bai, eskerrik asko, jarraian irabazi taldeak dauka hitza. Pues efectivamente, un mes tras otro, las personas que desarrollamos alguna actividad aquí en el Ayuntamiento hemos comprobado el desacuerdo, hemos comprobado el enfado del colectivo de administrativas. Ellas consideran que su trabajo no tiene el reconocimiento que merece, por lo que han solicitado que se ponga en marcha un proceso de valoración que les otorgue un reconocimiento justo y han hecho llegar sus reivindicaciones. La valoración ya está en marcha y han presentado al equipo de gobierno una propuesta con vías a desbloquear este conflicto. La respuesta, sin embargo, del Gobierno municipal ha sido la de remitirse a los acuerdos que se tomen en la mesa de valoración, descartando toda posibilidad de alcanzar un acuerdo fuera de esta. Sin embargo, y hay que volver a reiterar, no es un acuerdo fuera de la mesa lo que demanda este colectivo, sino mostrar una voluntad real de mejorar la situación del mismo, provocada por ciertas decisiones tomadas en el pasado. Queda claro que nadie está pidiendo un acuerdo extraordinario, sino lo que se pretende es encontrar el modo de llevar a cabo un acuerdo no técnico, sino político, como el que se adoptó en 2007. Sin embargo, el conflicto sigue vivo y el Gobierno municipal no ha sido capaz de responder a un colectivo tan importante, a pesar de que, según manifiesta, su gobernanza se basa en el diálogo. Y a pocos meses de que finalice el presente mandato y con la vista puesta siempre en desbloquear esta situación, pedimos al Gobierno municipal simplemente que muestre voluntad política para buscar una solución a las solicitudes del colectivo de administrativas y administrativos. Creemos que es una petición razonable y creemos que es momento de que el Gobierno municipal muestre voluntad política. Eskerrik asko. Bai, zuri, jarraian talde sozialistaren txanda. Sí. En primer lugar, queremos señalar que ninguno de los grupos firmantes ha dirigido al Grupo Socialista por si lo queríamos firmar, apoyar o negociar este texto. Que quede claro, porque igual lo hubiéramos hecho. En ningún momento se han dirigido a nosotros. Tengo que decir, sin embargo, que sí se ha dirigido al comité de empresa, que sí se han dirigido los trabajadores y que después de escucharles a los mismos, nuestra posición irá conforme a lo que ellos nos han trasladado y a lo que nosotros entendemos que puede ser lo mejor. Pero como aquí se hacen referencias, se critica a todo el mundo, pero no se viene a hablar, pues no se sabe cuál es nuestra posición. Con lo cual, les pido que esa forma de gobernar que tienen ustedes contra todo, pues a veces podrían tender la mano o dialogar un poquito más también, si querían traer esta iniciativa. En segundo lugar, estamos ante un problema que tiene demasiado tiempo, que lo conocen bien las, fundamentalmente, trabajadoras de este colectivo y trabajadores, que también los hay. Y que la solución tiene que respetar las normas que en el Ayuntamiento existen para el análisis, determinación y reivindicación de las distintas demandas de cualquier trabajador o trabajadora. Y que, por tanto, en ese marco nos tenemos que mover, pero con voluntad política de diálogo y de acuerdo. Nosotros la tenemos y creemos que es necesaria. La hemos tenido con todos los conflictos que se han conocido, por lo menos, a la opinión pública, y en todo momento los socialistas donostiarras, conjuntamente con nuestros socios de gobierno, hemos intentado buscar las mejores soluciones posibles. Lo hicimos con otros colectivos anteriormente y creo que los resultados están ahí. Por lo tanto, aquí también,
con las auxiliares y los auxiliares de esta corporación, sí creo que debemos dialogar e intentar buscar un acuerdo que respete las normas que entre todos nos hemos dado. Por lo tanto, vamos a votar que sí a la moción. No tenemos ningún problema. Nosotros estamos a favor de esa voluntad política. Otra cosa es que todo lo que dice la moción igual no lo compartimos. Pero en ese espíritu de voluntad política, de entendimiento, de acuerdo y de más diálogo social, nosotros sí vamos a estar ahí. Bueno, que luego se establezca un mínimo valor referencial del puesto administrativo, pues igual es en lo que no estamos del todo de acuerdo al 100%. Pero en un marco de diálogo y de voluntad política habrá que dialogar y ver cuáles son, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y cuáles son las posibilidades para que las y los administrativos también tengan un salario correspondiente a sus funciones, que nosotros sí creemos que la última valoración no fue acertada con este colectivo y deberíamos tener en cuenta su situación para mejorar sus condiciones salariales, sin lugar a dudas. Talde jeltzalearen txanda orain. Bueno, yo primero me alegro es un poco también del tono de la parte declarativa de la moción, ¿no? Y también es verdad que la parte expositiva también pues, haríamos matices, ¿no? Pero desde luego la declarativa sí, yo creo que es distinta a las mociones que se han traído en otras ocasiones y sobre todo al tono que se ha tratado este tema, ¿no? La adecuación de la valoración del puesto administrativo se aprobó en Junta de Gobierno en el año 2005 junto a la valoración del resto de los puestos de este ayuntamiento. En aquel momento no se hizo con comité de valoración. Y lo que vino a hacer de cara a este colectivo es unificar las plazas de entonces de auxiliares de administrativo con los administrativos, una división que hoy todavía algunos ayuntamientos mantienen, pero el de San Sebastián no. Lo que vino a suponer es que todos los auxiliares administrativos se equiparaban a los administrativos y subían un puesto. Estaban la mayoría por debajo del nivel 10 y todos llegaron a nivel 10. La primera vez que se valora el puesto único de administrativo en el ayuntamiento es el comité de valoración de noviembre del 2009. El colectivo mejora porque pasa del nivel 10 al nivel 11, es decir, en 4 años todos suben un nivel y una gran parte sube incluso 2, los que en el 2005 eran auxiliares administrativos. Nadie se opuso a aquella valoración. En noviembre del 2010, pasado un año, se podía volver a revisar la valoración. Ni los sindicatos, ni el colectivo, ni el Gobierno socialista, en su último año de mandato, consideraron necesaria esa revisión. El año 2011 hubo un cambio de gobierno y entró EH Bildu. Tuvo 4 años también para ver si las condiciones o si había necesidad o los argumentos que se han exhibido durante estos 4 años provocaban o hacían necesario una nueva valoración. No fue así, nadie lo vio así, nadie lo vio así. ¿Cuándo nace la solicitud actual de una nueva valoración? En marzo del 2017, hace 2 años. Y en estos 2 años la diferencia es que se incluye una condición previa. Y es que, vienen a decir el colectivo, en las valoraciones anteriores hubo una situación que nos llevó a un agravio. Y el Gobierno actual debe reconocer ese agravio, primero públicamente, que nosotros no sabemos cómo se hace realmente, y 2, además reajustarlo. Nuestra posición siempre ha sido la de llegar a acuerdos, siempre ha sido la de trabajar en este tema. No nos vamos a poner de perfil, pero lo que hemos venido diciendo es que sea en la propia mesa de valoración, y dentro de la mesa de valoración. Y con la nueva herramienta, y viendo también cómo las valoraciones del comité ha ido asignando al resto de los puestos del ayuntamiento una situación, es en ese contexto donde se tiene que analizar esto. No nos parece lógico, ni antes ni ahora, establecer condiciones previas, poner en duda procesos anteriores que ni la mayoría sindical, ni los distintos gobiernos, ni los propios interesados consideraron que estaban ni mal realizados ni injustos. Y no lo consideraron ni en su momento, ni casi durante 10 años. Esa es la situación que nosotros nos encontramos. Y de aquí a futuro, lo que queremos es decir lo mismo que hemos venido haciendo y que he dicho aquí y en el resto de comisiones. Nosotros tenemos voluntad de encarar este asunto. ¿Dónde? Donde corresponde. ¿Dónde? Donde la norma dice que lo tenemos que hacer. ¿Dónde? Donde están representados también los sindicatos y la parte institucional. En la mesa de valoración. Eskerrik asko, izteko txandak dauzkagu orain, EH Bildurena da lehenengoa. Bai, pozgarria, soeren posizioa, señor Gaizko, hay la misma distancia de su puerta a la mía que de la mía a la suya.
el colectivo administrativo se reunió con el grupo socialista, igual que con el resto de grupos, y tenía intención de hacerle una moción al Gobierno, pues hubiera sido bienvenido, pero lo que importa es el voto. Ezin diot gauza bera esan Viles jaunari, ulertzen dut, ez dakit kontra egingo duela, egia esan enplegatzen duen denbora aztertzeko historia, enplegatuko balu soluzio bat bilatzen, igual hobeto joango litzaiguke. Eta kezkatuta gelditzen gera, zeren hemen bakarri borondate politikoa eskatzen zen, hori emateko pres ez dagola ulertu dut, igual gaizki ulertu dugu, eta ala beharrez esan beharra komiteak berak egindako azkeneko komunikatuak irakurrita gure kezka areagotu dala. Zeren Viles jaunak esaten du hau konpondu dadila mailan eta komiteak emandako informazioaren arabera argi gelditu zaigula administrariak zain gelditu beharko direla. Ez dagoela inongo asmorik beren egoeraren azterketa orain egiteko, hitz gogorrak ere oso gogorrak bota ditu langileen komiteak, bere motivazioa azaltzeakoan, argi esaten du, azkenean gobernuak ez duela hau aztertu nahi, jarrera klasista baten arabera erabaki duelako goiko postuak bakarrik aztertzea eta beste postuak hor geldituko dielako baztertuta. A ber, gobernua mailan dago, badirudi Espiritu Santua eseritzen dela mai horretan. Ez, dago, eta bukatzen dut, langileen ordezkariak, sindikatuen ordezkariek egiten duten lanarekin, eta nor eseritzen da mai horretan udalaren partetik? Espiritu Santua? Eskerrik asko, izteko txanda orain talde popularrak. Bien, en primer lugar, nos satisface lo que nos ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que ven la parte resolutiva de la propuesta, la ven bien y que quieren apoyarla. El señor Gasco sabe que la distancia entre las puertas es muy pequeña y que lo mismo que nosotros podemos ir y ellos pueden venir, pero sobre todo es que no es muy normal que uno se interpele siendo en el Gobierno o que uno se haga una moción de control. Vamos, eso ya es pedir un poco la cuadratura del círculo. Por lo demás, le he dicho antes que nosotros, en nombre de mi grupo y de los demás proponentes, que hemos cuidado al máximo la redacción en la propuesta resolutiva. Lo hemos cuidado al máximo. Y creemos, sinceramente, que el equipo de Gobierno tiene mecanismos y medios suficientes desde la mesa de valoración, etcétera, para tratar de llegar a una solución. Si consideran, como pensamos que consideran, al señor Viles no le he entendido también. Consideran que efectivamente este colectivo, que son 220 personas, merecen una respuesta razonable, porque desde luego no es ni muy conveniente que esté este grupo, este colectivo, en la próxima legislatura, a quien le corresponda esa función de gobierno, pues con ellos en contra de la situación y pendientes de este problema, que no les ayuda a seguir trabajando, etcétera, que no ven bien el desarrollo de su carrera. Es decir, aprobar esto, y si fuera por unanimidad, sería un magnífico cierre para esta legislatura. Y aquí es donde se ve un poco la talla de las personas y de los políticos, los que quieren acordar, los que quieren sumar y los que, bueno, pues me dicen, no nos queremos poner de perfil. Pero si no se aprueba esto, que no puede ser más abierto y que expresa solo una necesidad de voluntad política, si esto no se puede aprobar, muy complicado, ¿eh? Yo, desde luego, en nombre de mi grupo, no podemos decir que lo entendemos. A ver si es verdad que el PNV se suma y sacamos adelante esto, que será muy bien recibido por este colectivo, que se lo merece. No demás. Eskerrik asko, izteko azken txanda irabazi taldeari dagokio. Balde batetik eskertzea, babesak, agradecer los apoyos proyectados. El PNV no me ha quedado muy claro, la verdad. Pero tenemos dudas acerca de la voluntad real de llegar a un acuerdo y lo diré porque creo que a todos y a todas nos ha llegado un escrito de la Comisión de Personal de fecha 15 de abril, es decir, hace 2 días, hablando de la situación de la valoración de puestos. Y una muestra de los frutos que ha dado el diálogo de este Gobierno queda claramente reflejada en esta circular. Tal ha sido la gestión
que la parte social ha decidido levantarse en la mesa de la valoración. Y es que, según nos comentan, la parte social, los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras, el ayuntamiento pretendía que los sindicatos dieran el visto bueno a aprobar los puestos tratados hasta el momento sin concluir el análisis de todos los presentados para su valoración en este proceso. Y qué casualidad que los últimos que quedan por valorar son los propuestos por la parte social. Hombre, pues no sé yo si esto es la mejor muestra de mostrar voluntad real de acabar con el conflicto. Han utilizado palabras muy duras, no voy a reproducir, pero qué casualidad que los puestos más beneficiados han sido aquellos presentados por el ayuntamiento y aquellos más altos, los puestos de jefaturas, mientras que este puesto, el de colectivas administrativas, va a tener que seguir esperando por la falta de voluntad de este Gobierno, por la falta de voluntad de llegar a acuerdos. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Eta hurrengo puntura goaz. Kontrol mozio bateratua, EH Bildu eta Irabazi Donostia taldeek aurkeztua, Lurrazpiko tren igarobideko obren sorrarazitako trabei buruzkoa. Bildu taldeko zinegotxea haiemos. Moción de control conjunta presentada por los grupos EH Bildu e Irabazi Donostia sobre las molestias generadas por las obras de la pasante. Donostia y Aiem Oskozurrutikoetxea, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, aurrekoan bezala ere, izenburuaren arabera dagoen urrenkerari jarraituko diot eta irabazik dauka lehen txanda. Pues hablamos de molestias generadas por las obras de la pasante y es que estas obras están generando molestias, están generando inquietud entre los vecinos. Muestra es que aquí están gran parte de ellos mostrando su preocupación por este tema. Y es que recientemente ha sido presentada en el Ayuntamiento una denuncia suscrita por 180 vecinos y vecinas en las que denuncian ruidos y vibraciones en horario nocturno. Horario nocturno, no de día ni de tarde, horario de noche, la hora de dormir, que vienen padeciendo desde el 24 de febrero debido a las obras de la pasante del metro en el tramo Miraconcha-Easo, con el consiguiente efecto perjudicial sobre el descanso y la salud de estas personas. Y también denuncian que desde la Guardia Municipal no ha podido llevar a cabo mediciones puesto de que carecía de aparatos para medir el ruido. Eso es lo que denunciaban. Si bien esta denuncia ha sido matizada diciendo que, bueno, no es que no tuvieran, sino es que no funcionaban, los habíamos enviado a calibrar. Bueno, total, no había. La Guardia Municipal no contaba con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo, que es vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en el término de Donostia. Y en otras localizaciones de la obra de la pasante, los trabajos nocturnos se han paralizado después de las quejas del vecindario, por lo que, razonablemente, ellos también piden lo mismo, el derecho al descanso, a que puedan dormir tranquilamente. Pidan que se tomen medidas similares en este tramo y que prevalezca el derecho a descanso y bienestar de los vecinos y vecinas de la zona. ¿Y cuál es la respuesta? Que las obras de la pasante se pararán en horario nocturno cuando las mediciones de ruido superen los umbrales permitidos por la ley. Sin embargo, y a pesar del compromiso que este ayuntamiento ha adoptado, los vecinos y vecinas de la zona siguen denunciando ruidos por encima del nivel permitido de horario nocturno, que hay que recordar, según la ordenanza municipal, a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana no permite obras que generen ruido que perjudiquen el descanso de los vecinos. Por lo tanto, se hace necesario recordar que el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía y que para ello ha de adoptar todas las medidas necesarias, incluido dirigirse a Euskotrenbide Sarea, que es el promotor de la obra, para la paralización de las obras en horario nocturno si el ruido es de los niveles permitidos y también habilitar de todos los medios materiales necesarios a la Guardia Municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, mila esker. Bueno, como bien decía Amaya, del Grupo Irabazi, esta moción se trata, o queremos hacer ver, que hay unas ordenanzas municipales que hay que cumplir. Y este gobierno municipal hasta ahora se ha mostrado muy poco dispuesto a cumplir la ordenanza municipal de ruidos y así lo ha expresado
en comisiones y a raíz de las intervenciones presentadas viene esta moción. Antes también se ha hablado de quejas y sugerencias, entiendo que eran las del 2018, pero la obra de la pasante de metro lleva arrastrando quejas y sugerencias desde el 2018. No sé si porcentualmente son muchas o pocas, pero son quejas que cualitativamente son muy importantes porque afectan directamente al descanso de vecinos y vecinas. En 2019 iniciamos con otro tramo de obra y también se denunciaba este mismo problema, que era que las obras continuaban por las noches. Es decir, son quejas que afectan al descanso de vecinos y vecinas. Llevado esta cuestión a comisión, la concejala delegada ha llegado a contestar que, bueno, que también hay ruidos en casas cercanas al aeropuerto de Fuenterrabía y que al no ser un ruido continuo, pues que tampoco había mucho más que hacer. He preguntado sobre qué iba a hacer este gobierno municipal para garantizar las ordenanzas municipales. Se dijo que nada, que no necesariamente estaban sujetas a ordenanzas municipales, la obra de la pasante ferroviaria. Preguntado qué iba a hacer la Guardia Municipal para medir los ruidos en este tramo, decían que se han hecho mediciones y eso se ha admitido, pero también sabemos que desde el 13 de marzo la Guardia Municipal no cuenta con los instrumentos necesarios para hacer bien su trabajo. Se respondió que, bueno, que aún estaba estropeado, que el otro estaba calibrando y que, bueno, habían pedido otro sonómetro. Es decir, este es el interés del Gobierno municipal por hacer cumplir una ordenanza municipal y por garantizar el descanso de vecinos y vecinas. Y la moción que traemos hoy aquí, tanto Irabazi como EH Bildu, es muy sencilla en este sentido. Es decir, hacer cumplir la ordenanza municipal que garantice el descanso de vecinos y vecinas, que ya dijo el Ararteko que el ayuntamiento, al ser la institución más cercana y la que tiene competencias en cuestiones de salud ambiental, es competencia del ayuntamiento. Y segundo es que la Guardia Municipal tenga los instrumentos necesarios para realizar bien su trabajo. Por tanto, esto es lo que venimos a solicitar hoy. Mila esker. Zuri, talde popularraren txanda orain. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Y, bueno, pues empezar porque hacía alusión el señor Oscoz al Ararteko. Creemos que no hace falta recurrir al Ararteko, aunque se ha hecho bien, para aplicar el sentido común, porque estamos hablando de una situación conocida en la ciudad que no es la primera vez que recoge quejas debido a los ruidos y a las molestias que provoca la misma. En primer lugar, tenemos que decir que estamos hablando de una actuación de interés general, por la que este grupo, el Partido Popular, ha apostado firmemente desde el siglo XX. Fuimos los primeros en hablar en transportes suburbanos para mover personas en nuestra ciudad, aprovechando bueno, pues el subsuelo y no invadiendo la escasa superficie que tenemos en San Sebastián. Otros se sumaron al proyecto más adelante y ahora pues parecen los adalides de la movilidad sostenible. Dicho esto, queremos hablar de una serie de cuestiones. Primero, como ya he dicho, estas quejas no son las primeras que han llegado. Ya se han producido otras situaciones particulares que se han dirigido al Ayuntamiento de San Sebastián denunciando esas molestias que se producen no solamente en el horario nocturno, aunque ahora hablaremos de esa problemática concreta, que están generando dichas obras. No solo también en forma de molestias y ruidos, también en formas de movilidad por diversos puntos de la ciudad. Efectivamente, hay una normativa que regula esta serie de situaciones, aunque se nos dice por parte del equipo de gobierno que no es aplicable a una obra de interés general como es la nuestra. Sin embargo, los hechos no hablan de la misma manera, ya que se nos dijo que el 8 de abril el propio Ayuntamiento de San Sebastián ha trasladado una queja formal a ETS para hacerles constar la posibilidad de renunciar a ese tercer turno de obras, el nocturno, para facilitar el descanso
y hacer compatibles los trabajos de la pasante ferroviaria con el derecho al descanso que tienen todos los vecinos, con lo cual ya hay una proactividad por parte del Ayuntamiento. Esto se han dado cuenta de que efectivamente se puede y se debe hacer algo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Porque es compatible la calidad de vida de los vecinos y ese derecho al descanso con la realización de las obras. Y lo que se nos dijo en comisión, pues hombre, no parece muy profesional. Se nos dice que primero hay dos aparatos para calibrar, para medir el ruido, uno está estropeado y el otro se está calibrando. Hombre, si esa es la forma de actuar de este gobierno municipal, pues mal vamos. Y en cuanto a la iniciativa en sí, pues vamos entendiendo y compartiendo la filosofía que la rige, vamos a hacer una salvedad y vamos a abstenernos en el primer punto, porque cuando se habla de prohibir los trabajos en horario nocturno, de 10 de la noche a 8 de la mañana, pues bien, nosotros también en la propia comisión de Euskotren, que se ha constituido en este ayuntamiento, se nos ha informado que hay algunos trabajos que se pueden realizar en horario nocturno sin que superen el umbral de ruido que consta en la normativa, ¿no?, como molesto para los vecinos. Con lo cual, eso sí se pueden realizar, esos trabajos que no molestan a los vecinos en horario nocturno, pues bueno, no lo vemos mal y por eso nos vamos a abstener. Y el segundo punto es que es de cajón, es que se procure medios materiales acordes para que la Guardia Municipal pueda hacer las mediciones de ruido. Es que valor se le supone. O sea, debiera ser el funcionamiento normal de la Guardia Municipal y debiera velar por esa exigencia del equipo de gobierno, cosa que no es así. Habrá que refrescarlo y recordárselo en papel y votaremos que sí a ese segundo punto. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez dakit hitzik hartuko duen, jeltzaleak bai. Sí, a ver, pues tengo que empezar por decir que una obra como la de la pasante del metro por el centro de la ciudad, sabíamos todos, somos conscientes, que genera molestias a los vecinos que viven en sus casas, molestias a los comerciantes con sus negocios y actividades en la calle y molestias en general a los ciudadanos porque la movilidad en la ciudad se ve afectada y se ve afectada por un periodo que ya estamos sufriendo y que se hace largo. Y una de las afecciones, ya digo, que es la de los vecinos que oyen ruidos y sienten vibraciones en su casa. Somos conscientes de eso, es una obra importante, se ha hecho ya en otros barrios de la ciudad, pero ahora mismo está molestando a personas que viven en la zona de Amara o en la zona de Bentaberri. Y todo eso no quiere decir que el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, se haya desentendido de esas personas. Aquí se está diciendo, bueno, en modo de burla, que, uy, es que la Guardia Municipal no tiene. La Guardia Municipal tiene sonómetros, la Guardia Municipal ha hecho muchas mediciones, algunas positivas, otras negativas. Se han hecho en un momento puntual. Es verdad que de los dos sonómetros uno estaba calibrándose y el otro se estropeó. No quiere decir que se esté desentendiendo como aquí se quiere hacer ver. La postura del Gobierno Municipal ha sido siempre la misma y hasta ahora la hemos hecho más allá de que en algún momento hayamos podido estar lentos o hayamos podido equivocarnos, pero siempre ha sido la misma, mantener una interlocución directa con ETS, con el que hace la obra, que es el que tiene la información en tiempo real, la más actualizada y la que se está produciendo en ese momento, y tenemos esa interlocución directa con personal del Ayuntamiento, con técnicos del Ayuntamiento que están siguiendo la obra, ya digo, de forma continua, y todas aquellas quejas que nos hacen llegar o se dirigen a nosotros de comerciantes o de personas se atienden y se intentan, primero, por un lado, dar explicaciones, todas las explicaciones que haya que dar, y también hacer nosotros de interlocutores con el Gobierno vasco, bien para pedir que se paralice la obra durante la noche u otras peticiones, ¿no? Y eso es lo que ahora creo que tenemos encima de la mesa. Vamos a votar que sí a la moción y tenemos encima de la mesa una solicitud de vecinas de la zona afectada para que hagamos llegar al Gobierno vasco que se hagan más reuniones más individualizadas con las personas que se ven afectadas según la obra va avanzando
las personas afectadas también van cambiando y se nos ha pedido, y así lo trasladaremos, que se hagan más reuniones con esas zonas afectadas en cada momento, y que también esas horas en las que se está discutiendo de si se trabaja o no se trabaja, de 7 a 8 o de 10 a 11 de la noche, se trabaje en todo caso haciendo menos, con actividades que no generen ruido. Estamos ahí, estamos intentando defender a los ciudadanos y a las personas donostiarras, y así seguiremos. Gracias. Eskerrik asko, orain izteko txandak daude, denik eta behin irabazi taldeari dagokion. Por una parte, agradece los apoyos proyectados. También, me hubiera gustado oír la opinión del Partido Socialista, que no se ha pronunciado en este sentido. Suponemos que también sea en el mismo sentido, pero nos hubiera gustado, repito, escucharle. Y es que lo que se pide aquí es que el Ayuntamiento vele por el cumplimiento de sus propias ordenanzas. Es esto y otra cosa lo que se pide. Y lo que se pide es que se vele por el derecho al descanso, por el derecho a poder dormir de los y las vecinas donostiarras. Y para ello a efectuar las acciones que sean necesarias, ya sea dirigirse a ETS, ya sea mandar a la Guardia Municipal y, por supuesto, y yo, si lo he interpretado como una burla, nada más lejos de la realidad. Yo creo que no es una situación positiva para la Guardia Municipal el que no tenga los medios materiales en todo momento, y lo que deseamos y lo que pedimos esta moción es que se provea de ellos. Sin más, repito, las quejas y denuncias de estos vecinos y vecinas, repito, que tienen toda la razón de ser, y el Ayuntamiento ha de mostrarse cercano a esas peticiones y con una voluntad clara de ayudar a la resolución del problema, porque de verdad estamos hablando de un derecho básico como el derecho al descanso. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda orain EH Bilduk. Mila esker. Se ha dicho que algunos vecinos y vecinas oyen, yo creo que es algo más que oyen, están padeciendo diariamente, día y noche, las obras en sus propias casas y vibran y los decibelios superan la legalidad. Por tanto, es algo más que decir que oyen. Estamos hablando de que se está incumpliendo la legalidad. Dicho esto, también hay que decir, y según la concejala delegada, se atienden las peticiones y quejas. No sé qué opinarán vecinos y vecinas para cuando han tenido que salir en manifestación con todo su derecho, y está muy bien, pero que hasta que no se colocaron delante del Festival de Cine de Derechos Humanos un viernes, pues hasta el lunes parece que el Gobierno municipal no tomó algunas medidas que tenía que tomar. Y en todo caso, y lo que están obviando es que, además de una legislación, el propio proyecto prevé que ante distintas normativas, sean estatales, autonómicas o municipales, se debe aplicar la más restrictiva en cuanto a ruidos, es decir, la más favorable al descanso de vecinos y vecinas. Y es lo que seguimos insistiendo, es decir, apliquen la que más favorezca al descanso de vecinos y vecinas, independientemente de la opinión que tengamos cada cual sobre este proyecto. Mila esker. Eskerrik asko. Entiendo que el Grupo Popular quiere la votación por puntos. Ez dago arazorik, ez? Beraz, bi puntuak banan bozkatuko ditugu. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, mozioa onartzen da. Bueno. Plenoarekin... Baina, espera. Gasco jaunak hitza... Sí, nosotros hemos pedido explicación de voto, hemos votado que sí, y entendemos que Pilar Arana en este caso había reflejado también bien nuestra posición, pero para que no quede ninguna duda, desde el principio, desde Obras y Proyectos, que además coordina
estas obras, se remitió un escrito a ETS en cuanto fuimos conocedores de los ruidos y de las molestias para que se pararan estos trabajos nocturnos. Hace más de 3 semanas de ese escrito... Mesedes. Y por tanto, desde el principio hemos estado atentos a estas necesidades, las conocemos bien, vivimos en la zona y las sufrimos también. Y por tanto, por eso pedimos que no hubiera estos trabajos nocturnos. Y pues hemos votado que sí y hubiéramos leído la moción tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Eskerrik asko, orain bai puntua amaituta, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, Olaia Duarte López, EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua gizarte zerbitzuen zorroa ez beteatzearen inguruan. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el incumplimiento de la cartera de servicios sociales. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. 2016ko abenduan gizarte zerbitzuen zorro berria onartu zen, eta dekretu honek arautzen ditu gizarte zerbitzuen alorrean Gipuzkoak izan behar dituen baliabideak, zerbitzuak eta plazak gai desberdinak kudeatzeko. Ez gaitasuna duten pertsonak, adineko pertsonak, bazterkeria egoeran dauden pertsonak eta beste kolektibo gehiago. Dekretu honek esaten zuen 2017ko indarrean egon behar zirela plaza eta zerbitzu guztiak, eta 2018 urtea hutsuneekin amaitu genuen, Donostiaren kasuan 34 plazetako defizita dugu, batez ere adineko pertsonen atentzioa dela eta bazterkeria egoeran dauden pertsonak atenditzeko zerbitzuetan. Zer da kontrol mozio honekin eskatzen duguna, behin baino gehiagotan ekarri dugun mozioa da, eta eskatzen duguna da udal gobernuak txosten bat partekatu dezala udalbatzan ordezkaritza dugun taldeekin, Donostiako udala gizarte zerbitzuetan dituen hutsuneak zerrendatuz eta gizarte zerbitzuen zorroa jasotzen duena zerrendatuz. Y solicitamos terminar la legislatura con un informe que recoja las carencias que tiene Donostia en materia de servicios sociales para saber exactamente cómo nos encontramos ante la siguiente legislatura y qué retos tiene la ciudad en materia de política social y qué carencias respecto a la ley que tenía que estar en vigor y cumpliéndose ya desde el 2017. Y no nos valen las excusas del Gobierno municipal, porque los números dejan claro que no es un problema de gestión, sino de prioridades. Y vamos a hablar de números. 16 concejales y concejalas tiene este Gobierno municipal, una mayoría absoluta que le permitía hacer y deshacer todo lo que era necesario en materia de política social y en otras materias también. No será porque no han tenido medios y recursos humanos para trabajar. 100 millones de euros más han tenido en los 4 años de legislatura en comparación con legislaturas anteriores, que se dice pronto, 100 millones de euros más. Tampoco ha sido un problema económico. Una oposición que constantemente les ha propuesto avances en materia de política social, propuestas que cumplan la ley que tenía que estar en vigor desde 2017. Y una situación social que exigía medidas, porque recordemos que a día de hoy se ha duplicado el número de personas sin hogar en la ciudad, que viven en las calles de la ciudad. ¿Y cuál ha sido el resultado? 0 avances en los servicios sociales que exige la ley, 0 avances en poner en práctica, en ampliar y en crear esas plazas que tenían que estar creadas desde el 2017. Por eso no pongan excusas que si es difícil gestionar, que si la nueva ley de contratos es complicada, porque para otras cosas sí que se han dado prisa, para otras cosas que también son complicadas sí que le han dado prioridad y no han tenido ninguna dificultad. Para ampliar Garbera a 25.000 metros cuadrados, oye, no han tenido ustedes ninguna dificultad y eso teniendo en cuenta que el pequeño comercio de la ciudad está en la UBI como está. Para ampliar las licencias de hoteles en la ciudad, 30 hoteles más con que vamos a terminar la legislatura, para eso tampoco han tenido ninguna dificultad ni ningún obstáculo en el camino. Por eso no nos hablen de falta de tiempo, de falta de recursos, hablemos sí de prioridades del Gobierno municipal, porque la política social no ha sido una prioridad, han seguido manteniendo una política continuista y menos mal que en legislaturas anteriores les dejamos las tareas bien hechas y plazas que tenían que haberse abierto en esta ya preparadas, porque si no estaríamos en una situación todavía peor.
Bai, irabazi taldeak dauka txanda, ez du erabiliko, talde popularrak ez da ere, sozialistak ez. Bai. Hay que estar más atento. No, estaba diciendo que sí. Muy brevemente, a nosotros, al margen de las explicaciones que se pueden dar, como cada uno hace en su moción de control, que nos parecen razonables, pero bueno, que pueden haber discrepancias desde el punto de vista del Gobierno, lo que se propone en la moción de control nos parece que es razonable aprobarlo. O sea, no creo que se pida nada desorbitado, creo que además el área de servicios sociales está en ello y creo que lo va a cumplir. Y quería intervenir en este momento porque en la explicación de voto no iba a tener más tiempo, como probablemente puede ser mi última intervención, para agradecer a todos los funcionarios, el secretario y todos los habilitados, como he dicho antes, nacionales, todos los que nos han ayudado y que me han ayudado a mí, y quiero muy especialmente decir en este momento que si en algún momento no he estado oportuno con alguno de los compañeros de la corporación, pues esto les pido perdón. Yo quiero terminar este mandato pues con la sensación de que he sido capaz de relacionarme con todo el mundo razonablemente y sin mayores complicaciones. Y por lo demás, bueno, pues espero que esta propuesta salga también adelante y que no sea solo al efecto de las elecciones que tenemos a la vuelta, porque desde luego no me gustaría pensar eso. Creo que realmente es algo que tenemos todos en la cabeza interiorizado y que lo hacemos al margen de las elecciones, como si fueran dentro de 15 años. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Bueno, mila esker berriro presidente jauna eta egunon guztioi. Pues bai, Jose Luis, gaur bai Arrue jauna baiezko boto emango diogu mozioni. Eta nik benetan eskertu nahi dut aukera, porque eskaintzen zaigun aukera hau, pixka bat gizarteratze arloan 4 urte hauetan zer egin dugun azaltzeko. La verdad es que partimos de una realidad bastante o un poco contradictoria, porque por un lado Donostia está prestando servicios más allá de lo que le exige la ley, más allá de la cartera, sin ir más lejos el Gaueco o la atención a familias que llegan de otros lugares del mundo, y al mismo tiempo, como ya se ha señalado, pues es cierto que nos faltan plazas en uno de los servicios de la cartera, como son las viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión. Lo hemos reconocido siempre, lo hemos reconocido porque es nuestro estilo de hacer las cosas y porque para avanzar hay que saber siempre dónde se está. Hemos avanzado, además, a pesar de que otros digan, y parece que les hubiera gustado que no hubiera sido así, pero hemos avanzado en la atención a los colectivos en riesgo de exclusión en esta ciudad en estos últimos 4 años. En el Gaueco, aparte de comenzar nada más entrar creando o construyendo un baño para las personas que allí trabajan, pues también se están impartiendo cenas, se ha reestructurado de manera que las personas que allí pernoctan tengan unas mejores condiciones y está en marcha la modificación del contrato para que la atención sea durante los 12 meses del año. El STIA está el proyecto de ejecución avanzándose. Hemos aumentado la cantidad a percibir por las personas que cobran AES. Hemos aumentado las plazas en los pisos de emergencia. Ha crecido la plantilla en esta sección del departamento, tanto en el departamento en general como en el Abegi Etxea, como en una contrata que tenemos muy importante, como es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales. Hemos puesto en marcha programas también novedosos en Inchaurrondo para atención a las personas en exclusión social, como el acompañamiento a personas, el acompañamiento social, que también son proyectos que no aparecen en la ley. Y además estamos colaborando con la Diputación Foral de Guipúzcoa en lo que es la definición del modelo de atención a las personas de exclusión, porque en todo el territorio tenemos un enorme déficit. Donostia es uno de los municipios que mejor ubicado está en esta materia. Y voy a poner un ejemplo. En todo el territorio faltan 153 plazas de acogida nocturna. Donostia superamos las plazas que nos corresponden en este ámbito. ¿Y viviendas tuteladas para las personas en riesgo de exclusión qué? Bueno, pues lo saben todas las personas que han querido escucharme cuando hicimos la presentación de los presupuestos. Estamos tramitando lo que es la contratación para la atención en este modelo. Tenemos modelo ya y tenemos consignación presupuestaria. Y hablando de presupuestos, pues en estos 4 años
ha aumentado un 35% el presupuesto de la atención a las personas en exclusión social en este ayuntamiento. Un 35%. Eta nik ere bukatu nahi dut nire batzarkide guztiei eskerrak emanez, guztioi, eta ja egongo ez direnei zorterik onena opaz. Eta bereziki Miren eta Maije eskerrak eman zuen beroa eta gertutasunagatik. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Bai. Bueno, algunos aprovechamos las intervenciones para lo que cada uno estima oportuno y en nuestro caso, pese a que esta moción se trata de política social y del decreto de cartera de servicios sociales, pensamos que es oportuno añadir también el modelo de ciudad que está impulsando este gobierno municipal en otras materias, porque la ciudad es un todo. No podemos entender la política social por una parte, la política de vivienda por otra, la política de comercio por otra. Por eso insistimos en que, pese a las declaraciones hechas por la delegada, la política social no ha sido una prioridad de este gobierno municipal, porque si hubiera sido una prioridad terminaríamos la legislatura cumpliendo lo que exige la ley, nada más y nada menos que lo que exige la ley, que es tener abiertos todos los servicios que están recogidos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía donostiarra. Entonces, esperamos ese informe para ver cuál es la foto de la ciudad, qué carencias tenemos y cuáles son los retos de la siguiente legislatura y quedamos a la espera de las conclusiones que nos ofrezca el Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua gune estalien batzorde teknikoaren txostenaren inguruan. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el informe de la Comisión Técnica de Espacios Cubiertos. Bai, txanda EH Bilduri dagokio orain ere. Bai. Bueno, y para ver lo que le interesan los temas sociales al Gobierno municipal, solo hace falta ver qué delegados están sentados. Yo creo que falta la mitad del equipo de gobierno, o sea que esto también, las formas y el lenguaje no verbal muchas veces importa más que lo que se dice. Centrándonos en la Comisión de Espacios Cubiertos, 2015ko uztailean proposatu genuen talde honetatik gune estalien batzorde bat sortzeko beharra, hiritarren eskarei erantzuna emateko eta hiri osoko argazki bat ateratzeko, jakiteko nun dauden lehentasunak, ze auzoetan beharrezkoak diren gune hauek guztietan beharrezkoak dira, ze oso gutxi daude gure hirian zehar, baino lehentasun batzuk ezarri behar zirela uste genuen, eta lan hau eragileekin eta bizilagunekin egin behar zela aipatu genuen. Udal gobernuak 2015ean duela 4 urte erabaki zuen batzorde hori teknikoa bakarrik izan behar zela, baina geroztik ez dugu batzorde tekniko honen berririk izan. 2016an eskatu genion udal gobernuari berriro esplikatzeko zer lan egiten ari zen batzorde honetan, teknikari hauen konklusioak edo ondorioak azaltzeko, zein izan behar zen plangintza, hiriko plangintza gune estaliak direla eta, baino 2019an gauden honetan oraindik ez dugu berririk izan. Ezin dugu ulertu gobernuak gune estaliak aztertzeko eta proposatzeko batzorde ez iraunkorraren erabilera ez sustatu izana, eta legegintzaldia bukatzear dagoen honaten oraindik ere plangintza bat ez izatea. Eta zein izan da emaitza, lehengo gunean delegatuak esaten zigun, ez dugu batzorde teknikoa bultzatu, beste lan batzuetan inbertitu dugulako gure denbora esate baterako, Zuberoa plaza estaltzeko plangintza egin dugu, plaza handi estaltzeko plangintza egin dugu, eta Ria parkea estali dugu. Zein da hiru parke hauen, hiru gune estali hauen errealitatea benetan? Zuberoa plaza estali gabe dago, legegintzaldia bukatu dugu gune hori estali gabe, naiz eta prentsan adierazi zenuten 2016erako estalita egongo zela, plaza handi ere estali gabe dago, eta Ria parkeak bigarren fase bat beharko du, lehenengo obrarekin bizilagunak ez daudelako bat ere pozik. Beraz,
hau ere gizarte politikarekin batera ez da zuen lehentasun bat izan. Batzorde tekniko bat eduki dezute ez dakigu zertarako, ze ez dugu batzorde mamu horren txostenik ez da ondoriorik izan, eta espero dugu behintzat legegintzaldi hau bukatu baino lehen zuen hitza betetzea, eta egin den lanaren berri gutxienez udalbatzau osatzen dugun alderdiei ematea. Eskerrik asko. Zuri, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Efectivamente, hemos tenido varias tentativas, intentos para formar un espacio de trabajo formal para analizar las necesidades de espacios cubiertos en la ciudad. EH Bildu ha insistido en varias ocasiones sobre este aspecto y la respuesta del gobierno ha sido que la solución, o sea, su solución ha sido crear una comisión técnica acompañado del discurso, sí, es importante, lo vamos a atender y como lo vamos a atender, vamos a crear una comisión técnica. Pero el problema, como lo comenta EH Bildu en su moción, desde entonces cero noticias y cero avance, desgraciadamente. En comisión, el gobierno reconoce que esa comisión técnica pues parece que no ha sido una prioridad dentro de sus tareas. Y bueno, viendo el recorrido que tiene este tema desde el inicio de la legislatura, viendo lo que se ha realizado en términos de espacios cubiertos, viendo la poca información, para no decir la nula información que tenemos sobre esa comisión técnica, que en principio era la solución para abordar el problema, viendo todo esto, pues tenemos la desagradable sensación de que esa comisión ha sido un poco más, o sea, más como una cortina de humo que realmente una tarea que se ha tomado en serio. En este sentido, estamos de acuerdo con la moción y votaremos a favor. Gracias. Talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, ez da ere, jeltzaleak ez da ere, eta beraz izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bai, bueno, ez dugu ezer gehiago gehituko. Irabaziko ordezkariak ere uste dut argi adierazi duela, hain zuzen ere gai hau, gune estalien gaia, ez dela udal gobernu honen lehentasuna izan, naiz eta 1000 aldiz saldu duen prentsan ohitura duen bezala, kea saltzea eta gero ekintzak ez burutzea, eta hurrengo mozioa ere, alderdi popularrak aurkeztuko duen mozioa ere, horren seinale da, Bateleren plazan gertatu dena ere, gune publikoen gertatu denaren berdina izan da. Eskerrik asko. Bai, zuri bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, ez dakit botu azalpen txandarik nahi ote den, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Batelarien plazari buruzkoa. Plazas. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la Plaza de las Batelas. Por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, en relación con Plaza de las Bateleras. Hau, talde popularrak irakurri egingo du eta gero bozkatu egingo du jarraian. Dice así el punto número 1. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que mejoren la interlocución con los vecinos de la Plaza de las Bateleras y alrededores en orden a informar a los mismos de la situación del proyecto, los retrasos y los plazos para llevar a cabo la actuación prometida. Y el punto número 2 dice, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que agilicen los trámites para la reubicación de los juegos infantiles en la Plaza de las Bateleras a la mayor brevedad. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, espaloietan ibiltzen diren bizikletak direla eta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a las bicicletas que circula por las aceras. Bai, talde popularrak dauka hitza. Gracias, señor alcalde.
Bueno, pues traemos una iniciativa bien conocida por todos ustedes, porque no es la primera vez que la presentamos en relación a las bicicletas que circulan por las aceras, ya que cada cierto tiempo pues queremos hacer ver al Gobierno bueno, pues muchas quejas que nos llegan y situaciones in situ que vemos en la calle relacionadas con bueno, pues muchos usuarios de bicicleta que circulan por las aceras de la ciudad, que son fuente de conflicto importante y estando esta conducta no permitida por las ordenanzas municipales. Incluso se han llegado a registrar atropellos. Evidentemente, cuanto más gente anda en bici y si se producen comportamientos de andar por las aceras, pues son frecuentes, suelen ser frecuentes y cada vez más los encuentros o los atropellos a peatones. Y bueno, pues también en este sentido, aunque es una buena noticia que se produce cada vez un mayor número de desplazamientos, pues también evidentemente hay un mayor número de infracciones que se cometen por algunos usuarios de bicicleta poco cuidadosos, poco respetuosos y que evidentemente no cumplen las ordenanzas, como hemos dicho. Entendemos, y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, que hay una cierta permisividad por parte del equipo de Gobierno a la hora de permitir estas actitudes, porque llevamos insistiendo desde el año 2015, primero, en que se hagan campañas de información para dar a conocer la normativa. Nosotros creemos en la buena fe de las personas y creemos que hay mucha gente que no sabe, primero, que la bicicleta es un vehículo, segundo, que la bicicleta tiene unas normas de circulación y que han de atenerse a ellas para circular en bicicleta, aunque sea en un pequeño desplazamiento por su barrio o por el conjunto de la ciudad. Pero, claro, cuando se está viendo de manera tan frecuente, cuando se llevan años denunciando esta serie de incumplimientos y de infracciones a la normativa y desde las instituciones públicas pues poco se está haciendo al respecto, o al menos con escaso éxito hasta el momento, bueno, pues hemos de seguir insistiendo y hemos de seguir trayendo estas quejas y poniéndolas encima de la mesa para que tome nota el equipo de Gobierno. Nuestra intención es esa, la de mejorar esas conductas, esos comportamientos. Por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte hemos tenido también un invierno más plácido de lo acostumbrado en esta ciudad, lo que ha producido también pues, más días de buen tiempo, más desplazamientos en bicicleta, buena noticia, pero algunos de esos desplazamientos se han aumentado el número de personas que incumplían la normativa. Y lo que venimos a pedir es muy sencillo. Venimos a pedir que el equipo de Gobierno dé instrucciones a los agentes de movilidad y a la Guardia Municipal, los encargados de ello, para exigir un mayor control y para evitar que las bicicletas invadan las aceras de la ciudad. Esto es, lo que pedimos es un mayor control y una mayor proactividad para que se cumpla la ordenanza de circulación de vehículos y peatones. Y si no, se cambia, pero esto es lo que hay, con lo cual exigimos un mayor control de esa ordenanza. Nada más y muchas gracias. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Nos vamos a abstener en esta moción propuesta por el Partido Popular por las siguientes razones. Nos parece que, bueno, sí, nos parece que el PP presenta un panorama con afirmaciones suyas que pueden ser acertadas, pero también que pueden ser erróneos, porque nos parecen afirmaciones basadas en percepciones, que es totalmente respetable y legítimo, pero a nosotras no nos da material suficiente para posicionarnos de forma clara. Dice, por ejemplo, son muy frecuentes los episodios de bicicleteros sorteando peatones en las aceras. Bueno, son muy frecuentes o no, o tal vez sí, no lo sabemos. La verdad es que, dice también, la verdad es que muchos usuarios de bicicletas siguen campando a sus anchas por la ciudad. Que si son muchos o pocos, pues tampoco lo tenemos muy claro. De hecho, no se corresponde realmente a nuestra percepción subjetiva. Pero también dice que los bicicleteros que hacen un uso incorrecto de su vehículo son una gran minoría, así que al final no nos queda muy claro si es un problema que se repite mucho o no, porque habla de un problema de muchos usuarios que campan a sus anchas y también dice en otra frase que son una gran minoría. Otro aspecto que nos genera dudas es la comparativa que hace el PP con las multas de radar. Nos parece que no tiene rigor lógico
en el sentido de que efectivamente, por un lado, el radar cazó, entre comillas, recojo la terminología empleada por el Partido Popular, a 636 conductores en una semana, y por otro lado, es verdad, también se pusieron solo 150 sanciones a bicicleteros en 2 años. La conclusión que saca el Partido Popular de estos datos parece ser que entonces hay un déficit de sanciones a bicicleteros. Pues tal vez sí o tal vez no. Otra explicación es simplemente que puede que haya mucho menos bicicleteros en aceras que coches que pasan delante del radar, o que haya mucho menos infracciones de bicicleteros que de conductores de coche. No lo sabemos. Esa comparativa entendemos que no demuestra nada. Con lo cual, como decía al principio, no tenemos elementos objetivos suficientes, más allá de las valoraciones legítimas y respetables que hace el Partido Popular en su moción, para poder valorar lo que afirma el PP en esa propuesta. Y desde luego, como decía al principio también, la percepción que dibuja el Partido Popular en su moción no se corresponde a nuestra percepción, con lo cual nos vamos a abstener. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bildu taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, como ya se ha comentado, y el propio grupo proponente así lo dice, yo creo que sobre esta moción ya hemos hablado más de una vez, incluso párrafo por párrafo, ¿no? Y en una línea muy parecida a la que argumentaba Irabasí, nosotros también nos vamos a abstener. Es decir, se hacen afirmaciones en las cuales no se basan en datos concretos y dibuja un panorama de la ciudad como un poco como si fuera caótico, ¿no? Como que las bicicletas camparan a sus anchas y esto fuera un caos permanente. No compartimos esa apreciación, y tampoco tenemos datos para decir que los agentes de movilidad o la Guardia Municipal no estén haciendo su trabajo. Podemos compartir el hecho de que hay que informar más y demás, pero no compartimos el diagnóstico de la ciudad que se hace en esta moción. Y asimismo, también lo han comentado anteriormente, es decir, contraponer bicicleta y vehículo privado, vehículo a motor privado, y en los términos que se hace, pues tampoco compartimos, ¿no? Que se hable de cazar coches y no se hable en esos términos de la bicicleta. Bueno, entonces en ese sentido va a ir nuestra abstención, porque no pensamos que esta moción está sustentada en datos que así lo justifican. Mila esker. Eskerrik asko, talde sozialistak bestu txanda erabiliko, jeltzaleak, bai? Sí, efectivamente esta moción está bastante repleta de afirmaciones sin datos y de juicios de valor. Y se intenta describir una situación que excede un poco, en mi opinión, de la situación real. Y decir que no hay permisividad, no hay ninguna permisividad en este gobierno municipal. Ahora bien, dicho lo que acabo de decir, también acepto la responsabilidad de hay bicis por las aceras, no hemos conseguido erradicar esas malas prácticas o esas malas rutinas de personas que todavía siguen haciendo caso omiso a la normativa y a la forma de ir en bici por la ciudad, y en ese sentido y por responsabilidad vamos a votar que sí a la moción para incidir y trabajar más en este aspecto de bicis por las aceras. Seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y si es preciso con mayor esfuerzo en dos tipos de acciones. Una es la de concienciación, la de explicación, la de formación de esas personas que son incívicas, que resultan incívicas cuando circulan por las aceras, y por otro lado las medidas sancionadoras. Se seguirán haciendo campañas de sanción, se seguirán coordinando los agentes de movilidad y la Guardia Municipal, y exigiremos y pondremos en marcha ese mayor control que nos comprometemos con esta moción. Izteko txanda, talde popularrak. Pues muchas gracias, señor alcalde, y muchas gracias a la señora Arana por las explicaciones dadas, porque van en la línea que pretende recoger esta iniciativa, que es efectivamente
no una percepción, como decían los grupos Irabasí y H. Bildu. Estamos hablando de hechos contrastados. Oiga, salgan a la calle. Todos los días se producen decenas de incumplimientos. Y lo ha reconocido la señora Arana, cosa que le honra, en reconocer que esa situación se da, que el Ayuntamiento está trabajando, ahí podemos discrepar, pero que van a seguir trabajando en mejorar esa situación y en reforzar, si acaso, esas medidas de control. No merece mayor aclaración. Lo importante es quedarnos con esa situación, con el compromiso del equipo de gobierno de que van a reforzar esa situación. Y, hombre, pues me preocupaba al comienzo de las intervenciones, ¿no? Pues igual pensaba que estaba un poquito loco yo o así. No se trata de percepciones, señores de H. Bildu y señores de Irabasí. Es la realidad que, por suerte o desgracia, vivimos cada día. Y sí es cierto que hay una permisividad total con estos comportamientos incívicos, como bien ha dicho la señora Arana, desde hace lustros, si no décadas, en nuestra ciudad. Eso es así. No hay más que tomar los datos y ver lo que sucede día a día en nuestra ciudad. Con lo cual nos quedamos con lo importante, que es el compromiso del equipo de gobierno de que van a intentar mejorar esa situación y agradecer el apoyo proyectado. Muchas gracias. Bai, bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, beraz hurrengo puntura joango ginateke. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Mentxugal parkeari buruzkoa. Mentxugal parkea delata. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al parque de Mentxugal. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues también otro tema recurrente durante el presente mandato, que es el de Mentxugal, el de los jardines de Mentxugal. Como bien recordamos, el Gobierno municipal anunció que se abría la posibilidad para que dicho edificio volviera a ser utilizado de nuevo, en este caso pues dando cobijo a un pequeño proyecto hostelero que aumentara el atractivo y el encanto del lugar y que reactivara de alguna manera en la zona. Por diversas cuestiones que ahora mismo no vamos a entrar, el proyecto no ha llegado a materializarse finalmente, pero el equipo de gobierno no se cierra, o al menos esa es la intención que plantea, no se cierra la idea de acometer algún tipo de actuación y volver a dar uso a ese edificio, incluso aumentando las posibilidades del mismo y procediendo a su ampliación. Incluso se hablaba en ese boceto, maqueta, o bueno, eso es lo que vemos recurrentemente en los medios de comunicación, que se nos vende como un proyecto, pues por un tipo de café con terraza cubierta, acompañada de una reordenación del entorno y donde se van a crear también nuevos caminos y parterres. Bien, pese a ese proyecto, lo importante es, lo que nos queremos fijar en este momento es en la situación de abandono y de falta de mantenimiento y de limpieza de la que adolece los jardines de Mentxugal, que es una sensación de degradación y abandono que se lleva tiempo denunciando por parte de los vecinos. En la comisión de octubre del año pasado, el concejal delegado señaló que la limpieza y el mantenimiento que se realiza en el parque son los propios de otros espacios de la ciudad, y ahí entendimos varias de las claves, pero sin embargo siguen recibiéndose numerosas quejas. Entendemos que la intención o la idea o ese boceto o maqueta de remodelación no puede suponer pues no acometer lo que hay que hacer, que es bueno, pues los trabajos de jardinería, de mantenimiento y de limpieza recurrentes que merece cualquier espacio de esta ciudad y en el caso concreto de Mentxugal desde hace años con mayor acierto. De cara al pleno pasado pedíamos, la última vez que se trató este tema, pedíamos un adecentamiento. El equipo de gobierno al día antes del pleno mandó una brigada para limpiar los aseos públicos de los jardines, pero poco más. Ahora el espacio vuelve a estar lleno de grafitis, los jardines están abandonados, en los bancos no se sientan ni las palomas y bueno, pues la situación de abandono y de falta de limpieza y mantenimiento pues sigue encima de la mesa y queremos con esta iniciativa que el Gobierno se comprometa a mejorar esa situación y que no se supediten dichas labores de actuación al boceto, maqueta o proyecto que tiene en mente el equipo de gobierno. Nada más y muchas gracias.
Bai, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. El PP, el Partido Popular, está en lo cierto cuando describe el fracaso para poder dar una nueva vida al espacio. De esto no tenemos ninguna duda. Es verdad también que el espacio merece mantenimiento, pero merece mantenimiento como cualquier espacio público, como cualquier parque, como cualquier espacio verde público de la ciudad. Entendemos y compartimos la preocupación del Partido Popular, pero por otro lado no creemos que el Parque Menchugal deba merecer más atención. Debe merecer atención, pero no debe merecer más atención que otros parques de la ciudad. Ya tenemos un contraste muy importante y muy insostenible a nuestros ojos entre espacios verdes de, por ejemplo, Igentea con los espacios verdes de otros barrios. Con lo cual, creemos que todos los espacios verdes deben tener el mismo trato y en este sentido, como nos parece que percibimos en esta moción del Partido Popular, que lo que pide el Partido Popular es que se haga un esfuerzo extra, especialmente para el parque de Menchugal, que otra vez es muy legítimo y comprensible. Nosotras no estamos en esa línea exactamente. Nuestra línea es atender a las necesidades de todos los parques de la ciudad, todos esos espacios verdes públicos, con lo cual no nos cuadra del todo ese concepto de dedicar un extra justo y solo para Menchugal. Lo que pedimos es un extra o por lo menos el mismo tratamiento para todos los espacios. En este sentido nos vamos a abstener. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Gero, talde sozialistak ez du hitzik hartuko. Jeltzaleak ere ez, beraz izteko txanda talde popularrari dagokio, ez du erabiliko. Bozketara goaz, bai. Puntoka eskatuko genuke. Bale. Zenbat dira barkatu? Bi, bale. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta orain botoa azalpen txandan EH Bilduk eskatu du hitza. Lehenengo puntua ere zaila da baiezkoa ez ematea, azkenean da hiriko gune bat mantenuan hobetzea, leku hortan gaur egun belardirik ez daude, lorerik ez daude, eta zeharo utzita dago, horregatik gure baietza, eta bigarrengoan abstenitu ingea, ze ulertzen dut, PP taldeak nahi duna, hau da, aitzakia, gobernuak aitzakia erabili ez dezala, azkenean hobekuntzak ez egiteko proiektu bat omen dago eta. Baina, proiektu hori lehenengo ez dakigu dagoen ala ez, guk behintzat ez dugu ezautzen, aurrekua onartu zana ez baita aurreratea. Eta bildurgea hor zer egin daitekeen, eta horregatik ez dugu baiezkoa eman bigarren puntu horri. Beste boto azalpen txandarik ez da nahi, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua etxebizitza hutsei kanona jartzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el canon a las viviendas vacías. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues hablamos de las herramientas de las que dispone la Ley de Vivienda Vasca para cumplir uno de sus objetivos, que no es otro que el de fomentar el uso social, el fin social, función social de la vivienda. Y en concreto hablamos del canon sobre la vivienda vacía. Su imposición a cargo de los ayuntamientos. Es interesante recalcar que dotarán los ingresos derivados de este canon al patrimonio, a dotar el patrimonio municipal de suelo. Y en relación a la aplicación del mismo, el Gobierno nos ha informado de que el decreto está en una primera fase de tramitación previa a la formal de alegaciones. Asimismo, manifestó que el Gobierno municipal tiene dudas respecto a algunas cuestiones, como la definición de precio de mercado, para aplicar la exención del canon cuando la vivienda lleva 6 meses en venta o alquiler,
Nosotras consideramos que esta exención no estaría justificada, ni siquiera matizando lo que se considera precio de mercado, ya que si la vivienda no se alquila o no se vende en el mercado libre, esta sí puede ponerse a disposición de los programas públicos de alquiler. También se prevé otra exención en el borrador en el caso de que haya varias viviendas vacías en un mismo municipio, situación en la que una de ellas también estaría exenta, y tampoco compartimos esa exención, ya que si una persona tiene varias viviendas que se han calificado de vacías en el mismo municipio, todas ellas deberían estar sujetas al canon, ya que la condición para aplicarlo es que estén vacías. Igualmente, se nos informó que otras de las exenciones tendrían que ver con un uso discontinuo de la vivienda y de que ese término habría que concretarlo con más detalle. También se explicó que el decreto no prevé un mínimo exento en comparación con la ordenanza fiscal municipal en vigor del IBI, que sí lo tiene, lo que provoca que muchas de ellas no paguen este impuesto a día de hoy, ya que el valor catastral medio es menor al valor mínimo que está determinado como exento hoy, 225.000 euros. Y hay que recordar que en una ciudad en la que hay unas 4.000 viviendas vacías y donde acceder a una vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, los grupos municipales entendemos que debemos tener toda la información necesaria al respecto para poder realizar aportaciones con el objetivo de frente a este grave problema. En definitiva, creemos que el Gobierno municipal debe implicarse al máximo para que el canon a las viviendas vacías sea un instrumento eficaz para garantizar el fin social de la vivienda y así desincentivar la propiedad exclusivamente especulativa que provoca que muchas personas tengan verdaderos problemas para acceder a una. Y en concreto pedimos que se comparta con los grupos municipales toda la información en relación a la tramitación del decreto para el establecimiento del canon a las viviendas vacías. Asimismo, que se proponga la eliminación de la exención por llevar la vivienda 6 meses en venta o alquiler, que se proponga la eliminación de la exención en supuesto de que un mismo titular sea propietario de varias viviendas vacías en el mismo municipio, de manera que el canon se aplique a todas aquellas que hayan sido calificadas como tales, sin excepciones. Y por último, y de cara a la tramitación de las ordenanzas fiscales para 2020, entendemos interesante la eliminación de las exenciones a recargo del mismo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularraren txanda, ez du erabiliko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hemos llegado a uno de esos puntos que decía el alcalde a la mañana. Luego tendremos ocasión de hablar sobre esto. Bueno, también me imagino que tenemos ocasión también de escuchar al Partido Nacionalista Vasco qué piensa sobre este tema. Porque lo que sabemos es que de momento 1-0 va ganando. El Partido Nacionalista Vasco ha convencido al Partido Socialista para que a la mañana vote, o que vote antes, precisamente en contra, entre otras cosas, de aplicar la propia ley de vivienda, que es lo que ha votado en una de las enmiendas, en cuanto a destinar las viviendas de alquiler en el porcentaje que establece la ley de vivienda. Y han conseguido votar en contra, con lo cual el PNV efectivamente le ha conseguido convencer al Partido Socialista en este aspecto. Vamos a ver efectivamente cómo sigue involucionando la política de vivienda de algunos, que está dando unos réditos tan excelentes como los que comentábamos. Es que mirar que cualquiera que pueda comprobar el precio de la vivienda, que estemos solamente a un 5% en la ciudad de llegar al precio histórico, al precio máximo histórico, la verdad es que, en fin, podrán sacar todos los gráficos que quieran, pero es que la realidad es incontestable. Precio medio de la vivienda a día de hoy, 4.335 euros el metro cuadrado. Es decir, están diciendo que el ciudadano o ciudadana que aspire a querer vivir en su ciudad tiene que tener decenas de millones de las antiguas pesetas, decenas, varios, porque efectivamente si no será expulsado de la ciudad, si no tendrá que salir fuera de la ciudad. Eso sí, estamos encantadísimos, todo lo estamos haciendo muy bien, estamos teniendo unos resultados fabulosos. A la mañana decían que no querían urgir al Gobierno vasco a que sin mayores dilaciones aprobara el registro de vivienda deshabitada, decían hace unas horas. Y ahora lo que les están pidiendo esta moción en el primer punto es algo menos exigente. Aquí solo lo que les están diciendo es a que compartan la información. Me imagino que a esto van a decir que sí. Claro, van a compartir la información de algo que llevan 4 años de retraso.
después de 4 años se comparta la información, hombre, también pueden seguir diciendo que no a esto, pero tampoco se pongan, en fin, demasiado éxito si dicen que sí, porque después de 4 años sin haber conseguido sacar el decreto de vivienda, que el Partido Socialista se suele alegrar y le suele encantar decir que son los coautores o que son los autores de esta ley, coautores, pero que son los autores de la ley de vivienda y luego votan en contra de algunos de los aspectos precisamente más significativos de la misma, la verdad es que es un poco kafkiano. Estamos de acuerdo, efectivamente, también, como propugna Irabazi, en que se supriman algunas de las exenciones que están establecidas. Y me refiero efectivamente a las que están establecidas en el punto 3 y en el punto 4. Tenemos alguna duda mayor con el punto segundo, con lo cual solicitaríamos que se pudiera votar por puntos, porque efectivamente, bueno, pues ese plazo de esos 6 meses en cuando un producto se pone en venta o en alquiler, bueno, pues en ocasiones el problema no está solamente en el precio, sino está en la dificultad de las personas que quieren acceder a esa vivienda de conseguir la financiación. Porque aquí tenemos dos problemas, el problema de la carestía de la vivienda en precio, en alquiler o en compra, pero por otro lado el problema de cómo se accede a la financiación. Y a veces, efectivamente, llegado y superado el primer problema, tenemos el segundo problema, que es que va a una entidad de crédito, que tienen que recurrir a una segunda entidad de crédito, que les piden que les avalen absolutamente toda su parentela porque no les vale con la nómina, el que tiene la suerte de tener una nómina y un trabajo estable, y además necesita que sea avalado por sus progenitores o que sea avalado no sé por quién. La verdad es que estamos avanzando mucho sobre esta cuestión y estamos complejizando precisamente mucho también la obtención de el crédito para adquirir la vivienda, y eso hace que en ocasiones este tiempo se pueda ver un poco demorado. Por eso en el segundo punto no lo vemos, pero estamos de acuerdo con el primero, el tercero y el cuarto. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda, ez du erabiliko, jeltzaleak ere ez. O bai, barkatu, bai, es que ez zaitut ikusten. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que esto parece que es una cuestión, es un decreto que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Donostiano. Esto es del Gobierno, que está controlado por el Parlamento Vasco, en el que todos los grupos aquí presentes pues tenemos nuestra representación, es decir, tenemos un camino bastante más directo que este. Dicho esto, efectivamente, bueno, hay una propuesta, un borrador, un preproyecto de decreto en el que nosotros hemos tenido conocimiento por medio de UDEL, porque nos llamó a consulta, puesto que de alguna manera el recargo del IBI que tenemos nosotros desarrollado pues es bastante trabajado, es decir, no va a la letra gruesa, sino al detalle pequeño, y es por esto pues que hemos podido, digamos, ayudar a ir conformando una opinión, y de hecho también pues de alguna manera se nos preguntó cuál era el coste que nos había supuesto poner en marcha, porque claro, una cosa es ponerlo sobre el papel y luego otra cosa es ponerlo en marcha con todos los detalles que, como digo, en el caso concreto del recargo el IBI tiene. Esto es lo que hemos hecho, es decir, estamos en esta fase. No es que ahora sea un proyecto, digamos, que se haya comunicado de manera oficial, en el que de acuerdo con la ley de la LILE, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, ha de ponerse en conocimiento de UDEL y de los ayuntamientos. No, esto es una fase previa en la que bueno, pues se ha ayudado o se ha dado pues algunas opiniones, bueno, porque no deja de ser un proyecto que todavía está sin conformar. Nosotros estamos de acuerdo en la bondad de que exista un decreto que desarrolle un canon de vivienda vacía. Creemos que si se pone en marcha debe de ser obligatorio para todos los ayuntamientos en los que se den las circunstancias que el proyecto prevea, que pueden ser muchas, y bueno, no voy a entrar a ellas porque sería muy largo, y que en ningún caso veríamos favorablemente que a la vez subsista canon y recargo del IBI, es decir, o uno o el otro. No nos parece que poner los dos fuera necesario. Bueno, yo di toda la información que teníamos en la Comisión de Hacienda, como efectivamente muy bien se describe aquí, y es por eso que no tenemos ningún problema en votar a favor del punto primero de la moción. Respecto a los otros tres, pues hay dos, el 2 y el 3, pues que en fin, no deja de ser una especie de política preventiva o especulativa, en el que si pasa o deja de pasar no sé qué, pues haremos o votamos que hagamos no sé qué. Entonces, bueno, nosotros, en su caso, ese tipo de cuestiones las decidiremos cuando haya un marco concreto, con las bonificaciones, con exenciones, con matizaciones en las exenciones, etcétera. Porque, en fin, esto hacerlo de manera puntual y de manera sesgada pues es bastante complicado.
Respecto al cuarto, en el que se nos pide en estos momentos ahora modificar la ordenanza fiscal, que bueno, se ha discutido varias veces, esta propuesta ya se ha hecho a una de las veces y bueno, se ha votado en contra, el Pleno se ha manifestado en contra de estas modificaciones. Básicamente, ¿cuáles son las cuestiones que el proponente Irabazi quiere que se deje de eximir o de exencionar? Pues por una parte las viviendas de segunda residencia. Nosotros creemos que una vivienda de segunda residencia, si se tiene solo una vivienda de segunda residencia, pues no debe de verse perjudicada por un canon o por un recargo del IBI. Si son varias, sí, por supuesto, pero si es solamente una, no. Igualmente, si tú pones tu vivienda al mercado, tú quieres venderla o alquilarla, si el mercado no te responde, pues eso no va a ser, en fin, responsabilidad del que lo pone, porque, en fin, el mercado es el que, si tampoco nos parecería correcto, pues que esto fuese una cuestión que penalizase a aquel que, como digo, ha intentado hacerlo, pero el mercado no lo deja. Y yo fundamentalmente quiero leer el apartado 23F de la ordenanza, que dice que excepciona de ser recargado con el IBI aquellos inmuebles que exijan para su alquiler reparaciones o adecuaciones importantes y cuyos titulares o bien carezcan de los recursos financieros suficientes para llevarlas a cabo o bien no puedan acceder a los mismos en condiciones normales del mercado, aclarándose que no se aplicará esta excepción cuando sea responsabilidad del propio propietario. Claro, si alguien quiere hacerlo pero no tiene la posibilidad porque no tiene el acceso al crédito suficiente, tampoco le entendemos que sería bueno penalizar. Domínguez Macaya jauna, eskerrik asko. Izteko txanda orain Irabazi taldeari dagokio. Por un lado, agradecer los apoyos proyectados y, bueno, por otro vemos que el Gobierno no se moja porque yo creo que es bueno adelantarse. Si el borrador de decreto ya establece las líneas, pues hubiera sido una oportunidad interesante de ver cómo valora este Gobierno las disposiciones que tiene. En todo caso, repito, agradecer los apoyos proyectados y esperamos que pronto tengamos la información para poder hacer aportaciones al mismo. Gracias. Bueno, bozkatu egingo dugu, puntuz-puntuka arazorik espadin badago. Beraz, lau dira, banan-banan joango gera, lehen puntuari aldeko botuak. Hau batez, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen. Baina abstentzioik ez dago. Ez? Habeiz bota, bai, ez dago, danak botatu dugu. Ez, zuek, bueno, ez da hitze puntutan gozen. Hirugarrenean, bade. Osa, hirugarrena botatu berde gorein. Hirugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarrengoaren aldeko botuak, kontrakoak, hau ere, ez da onartzen, beraz, puntu bakar batekin onartuak gelditzen da mozioa, eta ez dakit taldeek boto azalpena nahi duten, talde popularrak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, hemos votado a favor del primer punto, porque obviamente, bueno, pues toda la información que tenga el equipo de gobierno y pudiera compartir con el resto de los grupos acerca del canon, bueno, pues estaría bien, ¿no? Y luego el resto de los puntos, un poco, pues como ha dicho el señor delegado de Hacienda, también estamos hablando de futuribles, o sea, no tenemos todavía encima de la mesa un decreto desarrollado que ya diga cómo pues va a gravar el canon, la vivienda vacía, teniendo en cuenta que nosotros aquí tenemos el recargo también en el IBI a la vivienda vacía, etcétera. Entonces, el nuevo panorama, pues además es que se nos escapa de esta legislatura y a los que vengan, pues que se peleen con el canon y con las viviendas vacías. Bueno, ez badima dago beste boto azalpen txanda eskaerarik hurrengo puntura pasatuko gara. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua piso turistikoen nazioarteko plataformekin kudeaketak egitaren alde. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre gestiones con plataformas internacionales de pisos turísticos. Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la influencia del turismo en esta ciudad no es un debate menor y no es un debate nuevo. Ya llevamos varios años hablando de ello
y simplemente y por la buena razón que es la siguiente, que tiene afecciones, entre las cuales afecciones